Suscríbete a la Panterita. Audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. ¿Qué tal, Fabio Martín? ¿Cómo te Bien, va? Buen día. Bien, Bruno, buen día. Estamos con don Alicio Solalinde. Profe, gusto de saludarte. En un instante, ¿quién está? Ah, está el asesor jurídico. Doctor Oscar Estigarribia, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola Bruno, buen día, un saludo para vos, para Fede, Dani y todos los que te acompañan. Bueno, doctor, discúlpame, asesor jurídico del Sportivo Luqueño, la campaña de Luqueño, deberíamos hablar de fútbol, pero ahora me están diciendo y me gustaría si podemos confirmar este anticipo, es que cayó algo fuerte en Luqueño, doctor. Entiendo que te referías al caso de Solalinde. El caso Solalinde, me dicen que hay una demanda y no sé si ya embargo de 300 millones de guaraníes. No es así, Bruno, te explico. Ajá. Este caso del señor Alicio Solalinde data del año 2014. Sí. Él fue técnico del Sportivo Luqueño en el 2013. En el 2014 fue cesado de sus funciones y en su momento no había acordado su salida con el presidente de aquel entonces, el señor Villagra. Entonces él acudió a la justicia ordinaria para reclamar lo que le correspondía por haberes a percibir. Y este juicio, digamos, duró prácticamente 8 años, ¿verdad? Nosotros cuando con la comisión directiva actual ingresamos al club en abril del año pasado, ese juicio ya estaba prácticamente finiquitado, o sea, ya estaba perdido en todas las instancias. Entonces no tuvimos mayor margen procesal para hacer, ¿verdad? O sea, para movernos y tratar de buscar una solución al caso. De hecho que nos estuvimos comunicando con los representantes del señor Solalinde, estuvimos viendo algunas opciones, nos pusieron también al tanto de todos los antecedentes, pero obviamente el proceso seguía, inclusive se había iniciado ya el proceso también de remate del inmueble del club, que es el Estadio Feliciano Cáceres en su momento. Por esa urgencia es que este comité ejecutivo, encabezado por el presidente Daniel Rodríguez, tuvo que desembolsar una cifra millonaria para nuestra situación actual y dar por finiquitado ese juicio abonando lo que correspondía al señor Solalinde. Te repito, Bruno, este es un caso de hace 8 años que nosotros venimos arrastrando y hoy se solucionó gracias a la correcto. Bueno, pero entonces la información que me pasaron no era tan incorrecta, sino que lo que nosotros tenemos que precisar es que entonces ustedes solucionaron entonces esta demanda que llevaba años y Alicio Solalinde con esto recibió, se hizo un arregló con el Deportivo Luqueño y es un problema menos para ustedes entonces. Así mismo, aunque nos haya costado prácticamente el presupuesto de 2 salarios del plantel completo actual, pero se hizo un esfuerzo porque yo no me imagino lo que hubiese sido que el Deportivo Luqueño pierda su casa, ¿verdad? Entonces evidentemente era una cuestión de prioridad y Luqueño hoy puede decir que se sacó un mono menos de encima, ¿verdad? De todo lo que dejaron las administraciones anteriores, ¿verdad? Son más de 180 millones, doctor. Y, prácticamente el doble, estamos hablando de eso. En principio era ese monto, pasó al doble. En principio era ese monto, pero por los años, por los intereses, honorarios y demás, eso se fue mucho más allá. Sí. Más de entonces 360 millones. Qué bárbaro. Es muchísimo dinero para cualquier equipo de primera división y más para un equipo de intermedio. ¿Cuál es el presupuesto? O sea, ¿cuánto ustedes reciben de la televisión año? Y el 10% de lo que se recibe en primera reciben los equipos de intermedia, Bruno. Bueno, pero estamos hablando de 800 millones aproximadamente. Y por eso, y si a ustedes tuvieron que pagar ahora 360 millones, sí, estamos hablando, hagamos un cálculo, 8 por 5, espera, ¿cuánto dijiste que reciben mensual? 800 millones. 800 anual. Anual, perdón, anual. Sí. Bueno, y el 50% es 400 millones.
O sea, vamos a ponerle 8 por 4, 32. Y sí, el 45% aproximadamente de lo que reciben en el año tuvieron que pagar ahora a Alicio Solalinde de una deuda que lleva, ¿cuántos años dijiste? 8 años. Y eso es lo que molesta, Bruno. Déjame que te diga que en el 2015 nosotros habíamos hecho una campaña histórica en la Sudamericana, habíamos roto los récords de asistencia, recaudación, premios de parte de Conmebol. O sea que en ese momento se podía haber solucionado esto sin despeinarnos, ¿verdad? Entonces, lastimosamente eso no se hizo por decisiones cortoplacistas, digamos, y bueno, desencadenó en esta situación que tuvimos que sacar de donde sea como para poder solucionar esto, ¿verdad? Qué locura. Bueno, ¿y cómo hicieron, doctor? ¿Qué ingeniería prestaron? ¿Se endeudaron? ¿Qué apareció un mecena? Yo te digo una cosa, como siempre hablamos con el presidente Daniel Rodríguez, a mí me toca ser el asesor jurídico, pero no quisiera estar en el lugar del presidente. Ajá, o sea, ¿cómo vas a salir con la frase, se cuenta milagro pero no el santo? Así mismo. Pero apareció alguien que aportó, doctor, ¿en serio? No, es pura gestión, pero entonces hicieron gestiones bancarias. Prácticamente, porque nosotros venimos arrastrando un montón de problemas de diferentes índole, Bruno, inclusive en el sistema bancario, ¿verdad? Entonces, evidentemente es una situación arrastrada que nos va a llevar su tiempo, que lastimosamente no tiene una solución inmediata, pero que lo estamos logrando con el apoyo de nuestra gente. Las entradas se agotan cada fecha, eso nos da de repente alguna ayuda económica también. Los sponsors también respondieron de una excelente manera. Entonces todo eso implica que el Club Deportivo Luqueño, con la colaboración de mucha gente, está saliendo a flote, ¿verdad? Y eso es lo que estamos buscando. ¿El Pepe Cardoso también demandó al club? No. No. Pero sí se había hablado en su momento de que iba a demandar. Al menos no tengo registro de eso ahora mismo. Porque hay varias deudas ahí que me parece que pueden saltar, doctor. Sí. No, y tenemos varios casos. Doctor, muchas gracias, un abrazo y felicidades por la campaña que están haciendo. Lo esperamos a Luqueño próximo en Primera División. Muchas gracias, Bruno, un saludo a todos. Doctor, perdón, antes que me olvide, ¿cómo está el tema del proyecto de las 1000 butacas que van habilitados? No sé si ya eso, ¿cómo está marchando? Perdón, doctor, esa es una noticia, por ejemplo, positiva para el hincha luqueño. Sí, llámame cuando hay noticias positivas, Bruno, no me llames cuando no me pongas contra el paredón. Mira que tengo muchos amigos en Luque y el año que salió campeón en el 2007 por última vez tuvimos en Luque con el amigo Hugo Agüero tomando cerveza sobre el capó, hermano querido. Así que en Luque ahí, carnaval hubo ese día. No, pero te preguntaba, doctor, porque esa es una noticia buena, positiva, ¿verdad? ¿Cómo es ese proyecto? Quien te puede dar mayores detalles es el arquitecto Enrique Gil, quien es el que está encabezando. Él es dirigente del club, miembro de protesorero hoy actualmente en la comisión directiva. Él había diseñado el proyecto, tenemos los fondos comprometidos como para poder iniciar en el corto plazo tanto la reparación, reacondicionamiento del sector de platea como la continuación de la platea VIP sería la parte baja. Entonces tendríamos también una ampliación de la capacidad de nuestro estadio, ¿verdad? Eso es lo que estamos soñando despiertos y estamos trabajando para eso, ¿verdad? ¿Y para cuándo sería más o menos eso, doctor? ¿Cuándo concluiría? Estaríamos empezando en el corto tiempo, estaríamos hablando de acá a máximo un mes. Estaríamos empezando. Es lo que yo al menos tengo noticias, ¿verdad? Y concluyendo, y bueno, una vez que se entre en hora hay que ver cuál es la realidad también, como nos pasó en Gradería Sur, que nosotros teníamos planificado algo, pero había sido el daño era mayor, entonces se tuvo que hacer otros detalles de reparación y tardó un poco más, ¿verdad? Calculamos que va a ser lo mismo en platea, pero queremos que antes de que termine el torneo intermedio se habilite ese sector. Ese es el sueño que tenemos. Gracias, doctor, muy amable. Ok, abrazo grande. Chao. Gracias, doctor. Ahí está el doctor Óscar Estigarribia, asesor jurídico del Sportivo Luqueño. Acaban de cerrar hoy el acuerdo. Un juicio de 8 años, que data de 8 años,
Hoy Sportivo Luqueño llegó a un arreglo con Alicio Solalinde y el monto aproximado 360 millones de guaraníes. Esto pagó Sportivo Luqueño, que arregló entonces, acordó con el ex técnico del Sportivo Luqueño. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, ¿cómo puede ser? Yo hago ya una pregunta de fondo acá. ¿Por qué nuestro fútbol se maneja de esta manera? Yo no escucho, o sucede en otros países, pero yo no suelo leer, mira que Argentina leo mucho. Sí, bueno, en vamos Argentina hay técnicos que no cobraron nunca y jugadores también que no cobraron nunca. Argentina no Sí. es un buen ejemplo. No, pero siempre fue ejemplo para Paraguay y ejemplo de lo bueno y lo malo. Antes era ejemplo de lo bueno, ahora ejemplo de lo malo. Nos parecemos mucho a las penurias del fútbol argentino. Hasta fíjate que se va a sacar, por ejemplo, el tema del visitante en el clásico, que es algo que en Argentina comenzó con los clásicos, que después ya se hizo en el fútbol en general, en todos los partidos, pero el tema de la deuda es terrible. Vos escuchás, pero yo no escucho 360. ¿A dónde suelo escuchar? Sí. En Colombia. Pero ahora en Colombia también están regulando. Hay muchas sociedades anónimas ahora en Colombia. Claro, ¿sabes por qué, Federico? Y justamente a eso iba. Antes existía este tipo de situaciones permanentemente, hasta que allá hay una federación y hay ¿cómo se llama? Un comité que maneja la DIMAYOR se llama. Claro, hay dos O sea, es como entidades. como la Federación Española, ¿verdad? Y la Real, y la Asociación del Fútbol Español. O sea, en los países ya avanzados, lo que voy a poner en el ejemplo de España, está la Real Federación Española de Fútbol, Sí. que es la que maneja la selección, y está la LFP, que es la Liga de Fútbol, Exacto, Profesional. la Liga Profesional. Si eso de lo fútbol. aterrizamos acá, sería que vos tengas la APF y que la divisional sea un ente autónomo, y que inclusive en España, ¿cuántas veces hemos escuchado a las cabezas, a Rubiales y a Tebas, pelearse? Claro. Porque son dos entes totalmente diferentes. A lo que vos planteabas, y es por ejemplo uno de los caballitos de batalla del presidente del Olimpia, que seguramente en otro momento podrá generar debate, el tema de las sociedades anónimas deportivas, que por ejemplo Chile es un modelo avanzado. Allí son empresas, o sea, Colo-Colo es una SA y así. Y en Brasil ahora, el último grito es de que el año pasado hubo un sismo con el tema del expresidente de la Confederación, que acosó a una funcionaria y luego lo echaron. Aprovecharon los clubes y los clubes ahora están a punto de armar una nueva organización para distribuirse la plata. Hay un Se grupo van a abrir de la Confederación Brasileña de Fútbol. Claro, ellos dicen, y entonces, Dani, o sea, hay varios matices, pero acá nosotros todavía estamos en el tema mira, de... yo creo que pago de salario. el un mal grupo como ejemplo Olimpia, es un grupo- Argentina. Pero, un grupo quiero como Olimpia. completar lo de Colombia nomás, Federico. Sí. Porque sabes que en Colombia pasaba muchísimo que había atrasos, inclusive los jugadores que se iban del extranjero se quejaban mucho, porque no le pagaban nunca. Se iban y pasaban penuria 6 meses, no le pagaban, volvían a sus países y nunca, hasta que se hacían los famosos juicios. Uno de ellos, por ejemplo, uno de los clubes más demandados era el América de Cali y el otro era Millonarios, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó? Ellos hicieron una reglamentación también donde no pueden iniciar los campeonatos, tienen que tener los contratos, o sea, y maneja la DIMAYOR, es la división del fútbol español. Por un lado la selección y por el otro lado el tema de los clubes, ¿verdad? 380 millones, Bruno, escucha bien nomás, dice. No sé si 380 dijo al final o 360. La demanda de que ganó el acuerdo con Alicia Solalinde. 300, creo que dijo 300, sí. No, Con pero interés y después todo. con intereses. Con interés y todo, 300 y algo. Era 100 y tanto, pero... No. Pero él no dijo. ¿o El dijo? monto original era 180 Ahí está. millones. Y ahí es cuando él dice, Honorario. en realidad casi el doble, dice, Honorario. le decimos 360 y dice, sí, en realidad 300 dice, y algo dice, 300 y algo. Pero en el fútbol paraguayo, fuera de Luqueño, que me parece... 300 pagaron, dice.
Más de Bueno, 300. pero hay que ir primero ahora porque si le debían cuánto la deuda 180 inicial, era el original. no le pagaron nunca un sueldo, Claro. porque Palicio tuvo 3 meses en Luqueño, Claro. lo salvó del descenso. La primera que Luqueño se tenía que salvar del descenso, lo salvó y no cobró ni un mes. El tema es que No, hay pero mucha desidia- atiendan, ¿por qué se pagó? Disculpa, Mariel, pero ¿por qué se paga este monto? Porque embargaban la cancha. Sí. Embargaban la cancha, entonces ¿qué dijeron ellos? Pero- no hay escapatoria. Apareció la plata. Claro, pero y apareció la plata de milagro, fuera ¿verdad? de Luqueño y ahora Olimpia. No hay milagro, Fabio. No, es tampoco eso de milagro. No. Se fueron a hacer un préstamo, hermano querido. Acá no hay milagro. Vos tenés que, o te vas junto a un usurero, hablando mal y pronto, y te da la plata, ¿verdad? Te soluciona, pero después vos vas cargando con esa es una cuestión muy delicada, muy Luqueño vidriosa. no es muy especial porque Luqueño tiene un montón de juicios y se deja nomás así, se va al juicio y se termina pagando el doble o el triple. Entonces hay mucho cacheireato también de la administración de nuestro fútbol. Y bueno, yo Pero me pregunto fuera de- por qué en el fútbol paraguayo, acá dice Johnny, en la Argentina está la Liga del Fútbol Profesional. Lo malo es que son directivos de clubes muy cercanos a la AFA, los integrantes, dice. Hace poco renunció Tinelli. Hace Sí, poco renunció él. sí. Bueno, no, pero ¿por qué todavía? O sea, a lo que quiero llegar, muchachos, es ¿cómo puede ser que los clubes sigan teniendo esta situación de demanda? Porque acá no es que hablamos de ¿quién es el club que no tiene demanda? Libertad. Del único. Pero puede haber Después- demanda, pero aislada. Pero Luqueño es un caso muy especial con Olimpia en estos instantes. No es que el fútbol paraguayo está plagado de demanda. No, pero sino que- hay siempre demanda. pero no Ariel. ha sido un montón. Todos No. los clubes tienen demanda. Sí, Decime, hay. Libertad, yo el único que conozco no tiene demanda. Cerro no sé cómo está. Cerro creo que no tiene demanda tampoco. Sol de América no tiene, yo no escucho. Nacional no escucho. Sol la otra vez Nacional Figueroa dijo que escucho. no hay. Nacional tampoco. No sé el caso de los nuevos, pero hasta ahora al menos por lo menos no se conoció públicamente de los equipos nuevos en primera. Ah, o sea que entonces son algunos clubes. No, y por eso yo te Sí, digo sí. que no es algo general, salvo alguna cuestión aislada que se suele dar, y se dio en Cerro Porteño o en otros clubes, pero sí Luqueño es una fábrica de generar demanda. Pues yo te puedo asegurar que tiene un montón, porque se contrae compromiso, se echa entrenadores como si fuera que, no sé, de la noche a la mañana y sin tomar en cuenta el contrato y después se termina pagando el Claro. doble o el triple como está ocurriendo en el caso de Cerro Venezuela Linde. tenía banca nomás, tenía dinero y echaba destituido a un técnico y pagaba. Acordate que antes de Chiqui Arce, una vez yo recuerdo una contratapa se hizo una rueda de cantidad de técnicos que tenía Cerro. Y Luqueño entró en la misma, pero Luqueño no Totalmente. tiene el capital que tiene Cerro. Y al echar los técnicos, le pasó a Olimpia. Olimpia, por ejemplo. Olimpia, ¿cuántas veces destituyó técnico y después terminó? A Garnero hasta ahora le adeudan. Garnero está... Perdón, Federico, vos querías decir algo, disculpame. No, tanta cosa respecto, porque hay muchos casos. Luqueño tiene Berti que dirigió 2 meses y ya le demandó por $50,000. O sea, hay clubes que no nos enteramos. 12 de octubre, 4 meses no tiene demanda. River. Sí, tiene. No, River tiene. 12 ayer River creo que- a Tercera le No. pidió hasta el ascenso de 3 años todavía le debían No, pero hablando de eso, a 12, Rodrigo. ayer, Mauro Sí. Cardoso, a través del Twitter dijo, por favor, presidente del 12, si nos Claro. puede pagar el premio No, retrasado. No, yo sé. Cerró el caso de Churín, el más Pero claro, sonado. sí fue. Y ahora lo de... Sudamericana, por en ejemplo, Twitter. vos pensás que cobraron algo por la Sudamericana. No, y Claro. por eso te estoy hablando de alguien que ya no está. Después en el plantel. hay técnicos que siempre están trabajando. Cuando Bruno habla de la rueda de técnicos, esos técnicos no van a demandar. A ver, acá. Un técnico que trabaja 4 partidos en un club, que después otro club le contrata, esos no son técnicos que van a demandar, porque el primero que demanda no lo contrata más ni un otro. Mauro Son los mismos clubes Cardoso, de la ronda, sí. 5 de mayo, 12 y 15. A ver si por este medio le pueden avisar al presidente y comisión directiva del 12 de octubre que queremos cobrar los premios adeudados. ¿Viste? Nada, viste. Y hay muchos que no llegan a la demanda, pero llegan a través de esto. Los Es muchachos que también para los muchachos demandar deportivos necesitas luqueños, cierta reserva, aguante. ese año que el fútbol fue hasta el 30 de diciembre, hicimos un programa acá al mediodía donde el 30 de diciembre estaban todos frente al club. Entre ellos Walter Ortiz, me acuerdo una cantidad de jugadores que estaban esperando cobrar algo frente al club. O sea, no Claro. se llega a la demanda. Generalmente que la hace el extranjero o un tipo como Solar Linde, que ya está hecho
Y que dice, yo puedo Que esperar, puede esperar, claro. yo puedo esperar 9 meses, ¿verdad? 10 meses o 2 Además, años. eso, Federico, Lo demanda. de Solalinde, ¿hace vos cuánto tenés que fue? pagar abogado. Lo de Solalinde cuando había público todavía antes de la... Me acuerdo bien porque transmitimos varios partidos ahí y le fue bien a Luqueño con Solalinde. Había levantado mucho, me acuerdo de Una de los demanda grandes. pública. Pagar yo abogado. creo que los Seguimiento. clubes... Gasto. Seguimiento, tenés que irte. No, los clubes tienen que contratar un financista, un economista, un administrador general, ¿verdad? Que sea el que haga un presupuesto y de eso no salgan. Porque yo suelo escuchar, mira, Ecuador, por ejemplo, Ecuador, yo recuerdo muy bien el ejemplo de Independiente del Valle. Bueno, Independiente del Valle es un éxito, la Liga de Quito también, Barcelona, bueno, se manejan muy bien los clubes. Sí. ¿Sabes dónde es? Donde hay también problemas en Perú. En Perú también. En Perú hay problemas también de este tema de demanda, que esto, que atraso, que no cobran. El fútbol peruano también está, creo que con Argentina y hace poco cuando le preguntamos al colega uruguayo cuando venía a Peñarol a jugar primero con Cerro, ¿te acuerdas que yo le había preguntado por qué no concentraba para el partido de campeonato local? Porque estaban con deuda atrasada. Y Uruguay, imagínate. Peñarol. Peñarol, bueno. Entonces, pero hay sí países modelos a seguir. Te iba a decir lo de Ecuador. Sí. Que Ecuador, por ejemplo, Independiente del Valle, dice, no, tenemos este presupuesto, esto es lo que se gana. Y después inclusive ya proyectan cuando van a vender un jugador por tanto, van haciendo distintos escalafones y en dónde van a invertir. Porque, ¿qué es lo que pasa? El presidente del club, acá normalmente en nuestro país, es pasional, ¿verdad? No le salen resultados, hemos debe fulano, no, o si no le quiere echar presidente, ¿sabe qué pasa? Vienen los otros directivos, ¿verdad? Vienen los directivos, presidente, no podemos pues seguir así de Yecatubeño. ¿Y vos sabés por qué salió Robert Pereira? El resultado, vámonos, ¿Sabes por qué salió Robert Pereira? ¿Por qué? Él nos contó la historia aquí con Wilson el domingo, sin el técnico sin que hacer, porque él tiene la capacidad de salir a denunciar cosas porque no está atado al cargo. Vamos a hablar con nombre y apellido. Robert Pereira tiene dinero. Claro. Él es una persona, RPM es una empresa, por ejemplo, que es artista. Y bueno, le denunció al gerenciamiento. Sí. El gerenciador vino y dijo, le quiso tratar a todo de hijo de P, a los jugadores. Y él le dijo, no, a mis jugadores no le vas a tratar así, le dijo. No, pero vos tenés que ser más fuerte. No, yo no te voy a permitir que haga eso, le dice. Y encima le denuncia que no hay pelotas profesionales para practicar. Que tienen que practicar en cancha de Tacuarí en el barrio Jara, que las dimensiones no son nada adecuadas. ¿Cómo yo voy a hacer pelota parada? Acá Cerro hace su pelota parada ahí con cancha reglamentaria o limpia y yo tengo que jugar y ensayar mi pelota parada acá. Dice, porque la cancha no está en condiciones. La cancha de Tacuarí en barrio Jara, para un partido de fútbol profesional. Y todo eso fueron acumulando cosas. Ahí va a aparecer el funcional, el servil, que va a decir, pues igual le ganamos a Cerro. Claro, sí, perfecto. ¿Para qué vamos a invertir en eso? Vamos Acá nomás alguien en WhatsApp, lo de Roberto Nani, no, Cerro solucionó ya hace mucho eso de Roberto Nani. Es más, que realmente le costó aquello había sido muchísimo dinero porque... Un despido injustificado. Sí. ¿Te acordás de la frase que dijo usted de Sosa Jovellanos? Sí. Y después se arregla cuando Roberto acepta venir como gerente. Porque lamentablemente es así. No, pero cobró plata ¿Cobró? Sí. No, claro, no. Él cobró, según lo que me dijeron, 500.000 y la diferencia arregló, vino para trabajar en las inferiores. Después nomás se convirtió en gerente deportivo. No, Cerro tiene razón. En esa época tuvo muchas demandas, Cerro. Tuvo muchas demandas. Hasta de gente que era del propio riñón de Cerro. Pero, hasta técnico inferior, una vez le mandaron en fila india toda Cerro hace poco. Pero hoy día Cerro. Hoy no. Pero yo creo que, Bruno, vos te autorrespondiste a tu planteamiento con tu respuesta final de lo pasional que es. Y no solamente el presidente, es que el producto del fútbol siempre va a chocar entre lo que debe ser un manejo más administrativo y la parte pasional. Vayamos a lo más reciente, en el caso de Olimpia. Lo de Polenta, lo de Domingo, eso fue algo, es una decisión pasional. Inclusive el que era presidente en ese momento, Brunote, que arrancó con ese perfil muy ejecutivo, después dice, si no es por la buena, por las malas. En ese momento se le celebra porque estaba todo caldeado, pero ¿qué consecuencias le deja? El trabajador dice, perfecto, ustedes se manejan así. Ustedes se manejan por redes, yo acá tengo el documento. Por eso casi siempre el extranjero que viene acá a Cerro, Olimpia, Libertad, donde sea,
siempre va a tener las de ganar. ¿Por qué? Porque se actúa de forma pasional. Quizás en ese momento aparece alguien y dice, el gerente deportivo dice, no, presidente, no hagas esto, no se puede hacer, acá yo tengo ese presupuesto que vos decías de Independiente del Valle. Ese va a ser linchado. Va a decir, pero ¿qué vas a ver si esto es Olimpia, esto es Cerro? Entonces, aquí ya ve el caso de Nani. Claro, si uno estaba en la entrevista, es Sosa Jovellanos quien le da la herramienta para que el trabajador diga, bueno, mira un poco, este está diciendo todo lo que está diciendo, se guarda, yo pido esto. Polenta o Domingo dice, perfecto, me van a echar por las malas. Bueno, acá tengo el caso y voy a la FIFA. Polenta, Domingo, claro. Edward. Se frotaron las manos. Pero en ese momento se le celebra. Claro, pero claro, porque... porque la gente dice, hay que echar, pero... Sí, esto, que no siente la camiseta y todo eso, no, pero empresarialmente es una... Lo que marcábamos... Una derrota, unilateralmente. Lo del niño en el Olimpia Peñarol, ¿cuál fue la reacción instantánea en redes o la gente? Pero después habla el que tiene que pagar el dinero, hacer el cheque, independientemente de la conexión. ¿Sabes qué es lo peor? Que, imagínate vos, esta deuda de 8 años, quiere decir que los muchachos ahora, ¿sabes qué? Ya están aplicando, la mayoría de los clubes, de los que tienen problemas, dicen, vamos a tirar la pelota para adelante. Vamos a hacer juicio, o sea, vamos a pelear el juicio, vamos a que, no sé... que dure 8 a 10 años. Si nosotros no vamos a pagar eso, van a pagar lo que vienen. Pasa lo mismo en el sistema político y de gobierno de Paraguay. Los gobernantes de turno que toman deudas y después dicen, no, si nosotros no vamos a los 5 años. El que viene que se vea con si nosotros ya embolsamos acá el crédito, esto, tal cosa, patatín, patatán. Pues hay una cuestión inclusive más cultural. Acá, por ejemplo, me dice alguien, gracias José, cuando los que generan las deudas se hagan cargo a modo personal, va a tener resultado lo que están planteando en la mesa, dice. ¿Y acaso Olimpia ya no hizo, por ejemplo, eso? No, porque ese es el tema de las letras pequeñas. O es comisión directiva, o hay una letra chica abajo. Claro, viste que hay una letra pequeña, pero se proyecta con un titular. Porque el titular que se vendió cuando se da la transición de la era Recanate a la era Trovato era justamente por todo lo que se había generado, que AT2000, que el manejo de Marcelo y viene Marco Trovato. Y se publicitó bastante eso de que de ahora en más cada uno tiene que hacerse cargo con su patrimonio personal. Y eso se vendió, eso se proyectó. Vos lees la letra chica de lo que en ese momento... Porque cuando salta el tema de la deuda de la administración Trovato, él dijo, no. Y el propio Bunote también había explicado. Eso es en caso de una, ¿cómo decir? Un acto de mala fe. Pero supongamos, ayer nos confirmaba Cardona el tema del representante de Ale Silva. Por eso uno decía, espera, como una transacción récord, o sea, vos estás pagándole más de lo que el equipo canadiense decía, bueno, perfecto, llévense, jugador de 28, 29 años, pues se van a pagar, perfecto. Y aparece una comisión, capaz con el sentido común decís, ¿por qué comisión? Pero si eso está aprobado por la comisión directiva, no se aplica ese artículo. Por eso hoy en día lo que se informa o lo que se proyecta muchas veces no tiene que ver con lo que está ahí establecido y con lo que se interpreta. Cerramos con la televisión. Muchas gracias a BCTV. Seguimos nosotros en radio. Bueno, qué dilema imagínate vos pagar, es mucho dinero para un club de intermedia, para cualquier club ahora mismo. Bueno, muchachos, A ver, pidió Chilaver, Chilaver, el caso de Domínguez, preguntan acá. Hasta donde yo sé, Chilaver había pedido que se haga la transmisión en directo, en vivo, por un canal judicial, sí. Y entiendo que el juez no le aceptó. Porque yo sinceramente no sé cómo sigue ese caso.
Sé que Chilaver tenía que declarar, no sé, hoy o ayer. Ayer había, ¿cómo le llaman eso? Sesión. Sí. Sí. Chilaver se fue con una remera de la selección paraguaya con la inscripción del número 1. ¿Y Alejandro ya declaró? Supongo que sí, porque estaban ahí los dos. Sí, O sea, se desarrolló el juicio ayer. Alejandro habló, Sí. lo que pasa es que va por diferentes etapas y esto se está extendiendo porque son varios los testigos, la gente que va contando un poco también sus historias porque fueron convocados también exfuncionarios de la Conmebol. Y entonces es un juicio que tiene su proceso y que se extiende bastante. Van por días. Todavía yo no alcancé a leer algo que haya dicho José Luis Chilaver, pero sí su abogado, a través de su abogado, o sea, dentro del juicio ya Alejandro Domínguez habló de algunas cuestiones, pero esto continúa, todavía no se resolvió absolutamente nada. Correcto. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes, saludos a todos. Contrata tu sistema informático de gestión, aumenta tus ganancias, disminuye tus gastos y sumate al plan con facturación electrónica de la sede con Cove. Es posible. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. En el Shopping Mariscal vas a encontrar un lugar lleno de experiencias con una gastronomía muy variada para degustar en el Mercado Mariscal. En lugares al aire libre como la Plaza Mariscal y los balcones del patio de comida. Además, tenés a disposición más de 180 locales comerciales para realizar tus compras de productos y servicios. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Bueno, así están las cosas, muchachos. A ver, vamos, campeonato local arranca hoy. Hola, Obi, ¿cómo está, hermano querido? Bien, Obi, ¿cómo está la mamá? ¿Está mejorando, Obi? Fuerza, Obi, hermano querido, ¿eh? Fuerza a nuestro querido compañero Obi, que estaba con la mamá un poco enfermita, así que mucha fuerza. Bueno, no, lo del campeonato quería hablar porque dos semanas de pausa de Copa Libertadores y... ¿Una? Claro. ¿No son dos? No. ¿De cuándo vos estás contando? No, y claro, O viste sea, que se juega... esta semana... Se jugó. Claro. Se jugó. Y la otra es la de descanso. No, claro, yo ya estoy... y sí, bueno, pero más de una semana, pues, porque tener la otra semana... Y sí, no, ya, hoy tenemos claro, porque viernes. el fixture es 1-2, descanso. 3-4, descanso, 5-6. Y sí, el partido ya es martes y miércoles. No de esta semana que entra, de la siguiente. Por eso la siguiente semana sería es martes. De martes a jueves, después. No, la fecha, ¿cuál es? Martes. Martes, los dos son a la misma hora, 19. Martes Cerro, miércoles Olimpia. Y sí, martes y miércoles. 17, Por eso, hay una semana de pausa, pero en materia de Libertadores, no en materia de fútbol, porque la APF llenó las dos pausas entre la fecha 3 y 4, perdón, entre la 2 y la 3, y la 4 y 5 con los adelantos. Aquella vez fue ese adelanto donde Olimpia le ganó a Guaraní, Libertad sacó un empate dramático ante Resistencia y Cerro perdió contra Tacuarí. Y esta vez también vamos a tener un adelanto. O sea, arranca la fecha hoy, termina y después inmediatamente se juega otra fecha entre semana, fin de semana. Fíjate entonces, para los coperos tienen 3 partidos antes de retornar a lo que va a ser la quinta fecha. Bueno, acá 18 de mayo vuelve a jugar Libertad, me dice Gerardo, por ejemplo. Martes 17 de mayo es Peñarol Cerro 18-15. Martes 17 de mayo, 18-15 el horario del partido Peñarol Cerro. ¿Martes cuándo dijiste? Martes 17 de mayo. Martes 17. Y miércoles 18 de mayo, 20 horas Colón Olimpia. Miércoles 18 de mayo, Colón Olimpia. Ahora estoy buscando lo de Libertad, que creo que es ese mismo día también que juega su compromiso de Copa. Martes 17, Peñarol Cerro Porteño 18-15. Y miércoles 18 de mayo, 20 horas Colón Olimpia. Bueno, está bien.
Aquí está Libertad. Y Libertad también es miércoles 18 de mayo, 18 horas, ante Paranaense de visitante. Edgar. Fortín te trae las mejores combinaciones para tus tragos. Llegó Guayacoco, el nuevo pack Fortín. Ron Fortín Coco con néctar de guayaba frutica. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Una fresca combinación del Ron Fortín Coco y la fruta más tropical de nuestro país, la guayaba. Fácil de preparar y un pack te rinde hasta 10 cócteles. Encontrá Guayacoco en tus puntos de ventas favoritos. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Casa Imperial festeja sus 60 años sorteando un Kia Picanto entre sus clientes. Por cada compra de 100.000 guaraníes, Casa Imperial le otorga un cupón para el sorteo de este magnífico automóvil el 30 de junio. Casa Imperial, 60 años y un Kia Picanto de regalo. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Bueno, se puede poner en YouTube, me dicen acá lo del juicio de Chilaver. Pero ahora está en pleno juicio. Por eso pregunto, acá los oyentes son los que están preguntando. Se transmite en vivo, dice. Vía YouTube. Pero eso es lo que pregunto, muchachos. Ahora Pico está hablando alguien. Chilaver el que habla. Alejandro Domínguez. Eso es lo que no sabemos. Puede llamarle a Carlos Ortega, nuestro compañero. Él maneja muy bien el tema de judiciales. Bueno, acá sí me están tirando más datos. El próximo viene a las 8 nuevamente, dice. ¿Quiere decir que ya pasó entonces? No, tengo entendido que ante esta situación ya se dieron 3 días de juicio, ahora hay una pausa, es como una pausa, pero va a continuar el viernes 13 entonces. El viernes 13 dice acá, sí. Esto continúa, no culminó, absolutamente no hay nada, el juicio oral continúa entonces. Sigue vigente, el 13 de mayo retoman las declaraciones. Ajá. Bueno, es un tema de difamación y calumnia, ¿verdad? La demanda, la denuncia que le hizo Alejandro a Chilaver en este caso. Sí. Por difamación y calumnia, ¿verdad? A través de las redes. Sí, señor. ¿Qué pasa, Federico? TV Justicia es en YouTube, pero como decís, anteayer fue la declaración de Domínguez y ayer la de Chilaver. Pero transmitió a la mañana. A través de YouTube TV Justicia. A la mañana. A la mañana, ¿cierto? Bueno, para los que quieren seguir entonces, TV, ¿cómo Justicia. dijiste? TV Justicia. Bueno, ahí está. 12:08. Se viene el fin de semana, muchachos, con fútbol. Se viene lo de Libertad Olimpia. Ya mañana. Se viene el domingo el Guaraní Cerro Porteño. Y hay que ir sabiendo un poco, me gustaría hablar con Gerardo para saber, por ejemplo, qué prepara Libertad. Va a poner lo máximo, ¿Qué va a poner el Guaraní? Siempre lo máximo. En el campeonato casi siempre pone lo máximo. Y más después lo de Venezuela, Sí. más Claro, le sí. vale, ¿verdad? Oye, que se va a sumar que jugó ¿Y Olimpia? En Ciso. Olimpia también también. ayer decía Olimpia Carona que debería va a poner poner, o sea, así. esta es la fecha uno donde deberían ¿Y Cerro? poner Los tres. Los tres deberían Sí, poner Los tres Cerro fueron lo también. máximo. Salvo que tenga un jugador que tenga una carga muy... Claro. El caso de Richard, Olimpia, Richard, por ejemplo, de claro, Cartalo en Olimpia, ¿verdad? Claro. Richard sí que se le Después en Cerro hay que ver a quién está para cuidar. Libertad aparentemente están todos bien. Como también pero en Cerro pueden aprovechar para buscar darle ritmo a esos jugadores, el caso de Pirida Mota, por ejemplo, o el propio Alberto Espínola, que no está bien todavía, pero que Sí. puede recuperar su nivel Sí. gracias a la competencia si oficial. no están dependiendo de algún, viste Sí, que tiene una fatiga claro, muscular a veces claro, y no te claro, cuentan. claro. Sí. Si es que está bien, sí, porque se lo ve a los dos faltos de ritmo, ¿verdad? Espínola después de una lesión, Pirida Mota después de la tercera interrupción que tuvo, ya sea por COVID la primera,
después por un desgarro y ahora por esta cuestión del tirón. Obviamente va a jugar Carrascal. Sí. Y ahí habría que ver si... Ahí es lo que debe reacomodar el equipo Chiqui, ¿verdad? Si juega Carrascal ya vuelve para el partido contra Peñarol. Sí, está habilitado. Ya está habilitado. Solo En ese sentido Cerro no tuvo bajas, el que tuvo bajas es Olimpia, con lo de Marcos Gómez y lo de Fernando Cardoso. Y acá yo creo que la fecha también amerita, porque es la fecha más atractiva que podés armar con este tema de un Libertad Olimpia. Pero no está el Cerro. hincha muy modo Copa Libertadores. No, yo lo que creo que está muy saturado. Sí. No, yo pero creo que está más modo Copa Libertadores. No. Esta Copa Libertadores, o sea, el hincha de Cerro vio pasar Tacuaré y Ameliano, ¿verdad? Nacional. ¿Sí? En pocos días. Tacuaré, Ameliano, Nacional. Haciendo cálculos siempre, cuánto costaba la entrada de local, qué jugadores seleccionaban, qué no, y está peleando. Yo no te digo el hincha de Olimpia que está en otra cosa porque está lejos, pero el hincha de Cerro Porteño estaba preocupado por cómo iba a formar la Copa, festejó, celebró, pero en menor número Pero vos sabés que... los partidos. Y ahora, por ejemplo, le preguntaba al hincha, y mira que yo le conozco, ¿con quién juega Cerro, con quién juega Olimpia Libertad entre semanas? Y van a tener que buscar alguna publicación. Claro, por eso yo iba al tema de la saturación. Y repito. Sí, ya sé, pero a lo que voy, Dani, que acá fue que está diciendo martes contra Peñarol y ya está agendado que martes contra Peñarol y que después el 25 de mayo y el clásico. Pero vos le preguntás entre semana con quién juegan y es lo que, pero es lo que, mira, con Bruno solemos hablar ahí en las previas. Quierase o no, es un poco la elitización también del público y va a ser un desafío para especialmente los mercados pequeños como el nuestro. Cuando yo te hablo de saturación, no es solamente la cantidad del equipo al cual vos sos hincha. Voy nomás al tema de lo que significa. La gente estuvo más enganchada, por ejemplo, con las semifinales de la Champions. O sea, ese mismo hincha de Olimpia o de Cerro que vos decís, Federico, que capaz no sabe ese contra quién va en el siguiente adelanto, estuvo mirando Champions el martes, el miércoles, terrible, vio ayer el partidazo de River también. Terrible. ¿Cuál partido tenía entre Sudamericana y mira que Guaireña jugaba con Internacional, pero o sea, yo creo que la gente se va. Así. Ahora que te cuento caso. Ayer tuviste el Eintracht Frankfurt. Claro. Por eso. Tuviste el Rangers. El caso personal tengo a mi papá en mi casa ahora y que él mira todos los partidos. Entonces yo le hago compañía. Yo antes no miraba los partidos. Y ayer tuve hermano hasta el primer tiempo de Alianza contra Colo-Colo. Y estaba lindo mirar todos los partidos porque ayer fueron partidazos. El de Bragantino Vélez también partidazo después. El árbitro lamentable. Claro, el de River Fortaleza, ¿no? Lindo. ¿Qué es lo que famoso el hincha cuando estamos nosotros para nuestro trabajo? Sí. Hacemos esa transición cuando hacíamos Premier o Champions y después decimos, bueno, vamos a estar ahí en la tarde en el partido y es un partido de Olimpia contra un chico, Cerro contra un chico, y te dicen, uy, qué bajón. O sea, ya el consumidor de fútbol acá también lo toma de esa forma. Pero es una realidad, Claro. Entonces, acá el que sale campeón de la apertura va a festejar porque buscan el campeonato, ¿verdad? Pero también es cierto que no hay un gran apoyo, que los propios jugadores muchas veces caminaron dentro de algún partido. O sea, es algo global. Es algo que está ocurriendo, pero repercute más en los mercados pequeños, porque vos decís, pasa en Argentina, pasa en Brasil, sí, pero son tantos que igual te llenan la cancha. Claro. O sea, acá es la misma gente la que va a la cancha, la que consume esto, entonces vos sabés que y cada vez se va reduciendo y vos sabés que es una preocupación en serio que tienen dirigentes, ejecutivos de los mercados pequeños. ¿Por qué? Porque después el tema de fanatizarse hasta cierto punto, pero eso de vincularse está más pendiente de a ver la declaración del Cholo Simeone contra Pep Guardiola, que lo que puede ser la conferencia de prensa de tu propio técnico. Que también no dicen cosas importantes, ¿no? Tampoco, o sea, acá no hay un aporte para el show del fútbol tampoco. El tema también que en el campeonato, desde el lado de Olimpia, es como que Olimpia está lejos de Libertad. Porque hubiésemos vendido de otra manera el producto, si es que Olimpia está cerca y más metido en el campeonato. Y Cerro, yo también me parece como que se cortó un tanto la dulzura. ¿Sabes que el hincha de Cerro se va? Claro, la derrota en Santa Fe. Perdió, pero si mañana, por ejemplo, hay un resultado, un empate,
un empate, poniendo un empate, creo que se puede entusiasmar alguno que otro, ¿verdad? Para ir a la cancha el domingo. En el caso de Cerro creo que hay también una diferencia entre cuando ellos ven y dicen, si este partido es en la nueva olla, ¿cierto? O También. no es en la nueva Totalmente olla. de acuerdo. También. Si acá hablamos del tema de la experiencia. Claro, después está la Yo la otra vez comodidad. vi gente mientras estaba esperando adentro del vehículo, porque me había ido muy temprano, entonces para no bajar, o sea que vi una familia que venía por primera vez a la olla, y vos decís, mira, hay gente que viene, y vos sabés, era tan lindo porque agarraron ya con las luces del frente, estaban con las luces rojas y azules, y agarraron y se comenzaron a filmar, a sacar fotos y se abrazaron. Y eso es lindo, ¿verdad? Eso no tenemos en todas las canchas, lamentablemente. De hecho, Federico... Y lo que hicieron los compañeros, parece que vinieron del interior, fue el sábado anterior hubo partido en la olla, sí. ¿Contra Nacional? Contra Nacional, exactamente. Contra Nacional. De hecho, Y algunos estaban, equipos que se cruzaron con Cerro, el caso de, por sí. ejemplo, de Presidente de Resistencia, que tenían ciertas esperanzas en una buena recaudación porque Cerro Perdieron le mete los 9, 10 mil mínimamente en la olla y fueron bajísimas, creo que 12 también, no me acuerdo cuál fue otro partido. No, Resi con seguridad. Tacuarí. No, Resistencia de seguido, porque era jugaba con Cerro. Tacuarí también. Tacuarí que quería pegar el golpe con Cerro. Era el agosto. Se fue al mazo. Así veía Ciudad del Este el partido. Sí, claro. No se fue por... Sí. Aparte de Cerro iba a ponerle un plantel minado de suplente, como puede ser con Sol de América, que está jugando con Sol de América, juegan en Ciudad del Este. Sí. Y el próximo sábado. Y bueno, y ahí va a ser similar para la gente de Sol de América, no sé que el hincha de Cerro de Ciudad del Este le quiera dar a los suplentes. tipo un banderazo a los suplentes, a los que están ahí, pero tampoco por más que por los puntos sea, porque el Cerro sigue siendo perseguidor, hay que ver los resultados de entre semana, no va a ser un partido muy atractivo. ¿Qué prepara Libertad? Puntero, enseguida con Gerardo, antes con Edgar, ¿sí? Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya y recibí tus pedidos en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Ahora podéis hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias solo por Pedidos Ya. Pedidos Ya, tu gol al instante. Acompañá tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial del Gran Vino de Santa Elena, Esencia Guaraní. Una edición tan paraguaya como lo es reunirse entre amigos para disfrutar del partido con un buen vino Santa Elena y un rico asado. Esencia Guaraní, edición paraguaya, una botella que nos transmite lo mejor de nuestra cultura y la esencia de ser paraguayos. Ford presenta su nuevo plan 49 de la mano de Tapero Villa por su mes aniversario. 49 cuotas sin intereses y 100 refuerzos. Llama al 021-613-100 y conoce más. Tapero Villa, 49 años contigo. Pensando siempre en tu tiempo y comodidad. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas de corazoncito, brochetas de mediala, filetes de pechuga, muslitos de ala y pasariño. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta Pechugón, deliciosamente natural. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Pichupe Quitadol. Gerardo, ¿cómo te va? Federico, bien Federico, un saludo para vos, a los compañeros de la audiencia. El equipo liberteño va a trabajar en la tarde de hoy en Tuyucuá y posteriormente ya queda concentrado en la sede del club, en la Huerta, esperando el partido del día de mañana, el blanco y negro, 19:15 horas. Recibe a Olimpia, el clásico blanco y negro. Y va a presentar varios cambios nuevamente, como viene estilando Garnero. En Copa pone un equipo totalmente diferente. Aparecen jugadores, por ejemplo, que son sacados, desempolvados del archivo, así como ocurrió con el chileno Marcelo Díaz, que apareció después de 146 días jugando de titular en el equipo de Libertad, y el caso de Iván Franco. Pero con relación al equipo que iría mañana, uno estima que va a ser, no digo, es decir, la base que viene jugando el campeonato, el que jugó el sábado pasado en Carendilla ante General Caballero. Martín Silva en portería, Iván Piris, Diego Viera, Alexander Barbosa y Miguel Zamudio, Héctor Tito Villalba, Cristian Riveros, Daniel Bocanegra y Lorenzo Melgarejo. De estos 4 que están nominados para jugar en el puesto del mediocampo,
solamente Lorenzo Melgarejo viajó a Caracas, Venezuela, para el partido de Copa a mitad de semana. Y después lo cuidó a el Tortito Villalba, a Cristian Riveros, al colombiano Daniel Bocanegra, y Melgarejo es el único que apareció en el partido de Copa. Y arriba, Julio César Enciso junto a Roque Santa Cruz, lo que uno imagina por lo que apareció en el último partido en el equipo de Garnero en el campeonato local. Libertad entonces mañana recibe a Olimpia en la Huerta 19:15 horas y posteriormente el martes 10 rápidamente ya a la fecha 15 recibe a Tacuarel siempre en la Huerta 20 horas y posteriormente tendrá que ir por la fecha 16 de visita para enfrentar a Mediano y normalmente hace de local en el Defensores del Chaco. Y vuelve a aparecer el miércoles 18 de mayo en Curitiba, ante Paranaense por Copa Libertadores de América a las 18 horas y va a cerrar su participación y esperemos que a esa altura, ya sea con clasificación del Gumarelo en Copa Libertadores de América, en Sajonia a las 18 horas el jueves 26 de mayo aguardando al destroyer del fútbol boliviano. Repito, ojalá que ya sea con clasificación de Libertad a octavos de final de Copa Libertadores de América. Bueno, Gerardo. Mismo Sí. equipo, dice. Mismo No, equipo. claro, pero estoy nomás porque le pedí a Fabio para entender, porque la semana pues muy pesada también entre semana. Sí. El martes Libertad, Cerro y Olimpia, ¿cuándo juegan? Acá me pasa Fabio, gracias Fabio. Sí, el lunes arranca la fecha 15. Lunes, no es que termina una fecha, sino que arranca la siguiente. Fíjate, Fabio, es viernes, sábado, domingo, sí, lunes, martes, o sea, se juegan 2 fechas sin interrupción de días. Exacto. Y ya venimos lo de una semana, sumarle lo de la Libertadores. ¿Cuándo terminó la fecha anterior? El lunes. Exacto. Había arrancado sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves tuvimos Copa Sudamericana y Libertadores, donde los 5 paraguayos jugaron en esos 3 días. Y hoy arranca. O sea, no estamos teniendo un día sin fútbol. Por eso yo hablo del tema de la saturación. Y todo en esto tenés Copa Libertadores, Dani, Sudamericana. Y la fecha entre semana, Olimpia juega a las 6 de la tarde contra Sol. Juega el mismo día. Y a las 8 Cerro contra Guaireña. Sí, sí. Así mismo. Esta entonces, o sea, los dos el mismo día porque Cerro ya juega el sábado otra vez. Y en el mismo horario de Cerro van a jugar Resistencia Guaraní. Primero, ese miércoles es Olimpia Sol, 18 horas. Olimpia es local en para 1. Y a las 20:15 van a jugar, en este caso, Cerro Porteño ante Guaireña en La Olla. Y en ese mismo horario, Resistencia hace de local ante Guaraní. Todo encima del miércoles. Bueno, imagínense que Olimpia le gana a Libertad. Ahí se comprime todo el tema, ¿eh? Si Libertad le gana a Olimpia, Libertad tranquila el martes contra Tacuarí. A Libertad le toca Tacuarí y Emiliano en forma consecutiva. A Tacuarí le ganó fácil en el Defensores. Le costó mucho Tacuarí. Sí, pero, o sea, fue figura del arquero de Tacuarí. 1-0 creo que le ganó. Sí, 1-0 en el Pero tuvo miles de pateó 20 veces el arco en aquel partido. A Emiliano le costó mucho más, a pesar de que el marcador fue contundente a favor de Libertad. Claro, porque a Emiliano le jugó, ¿verdad, Gerard? ¿Señor? A Emiliano le jugó, salió a jugarle. Sí. Le complicó bastante. Bueno, hablando un poquito del grado de oposición que tiene, ¿verdad? Porque Olimpia tiene a Sol es impredecible. ¿Sabes cuál es tiene a Guaireña, que si te juega como ayer en la batalla de ayer, es durísimo, pero Guaireña también La de motivación. vez en cuando baja también sus brazos. El hecho de que se juegue en Asunción. Sí. O sea, no va de visitante el equipo a darse. Acá el dilema va a ser para los equipos, porque no hay ningún presidente o técnico que diga, no, eso es un mito el tema del cansancio. Vos agarrás Zapag y dijo, no, estamos para la doble competencia. Cardona, siempre que hablamos te hace el conteo de en cuántos días, cuántos partidos. Julio Cáceres dijo en una conferencia de lo que se le va a mencionar, que no hacen más prácticas. Claro. Hacen algún otro movimiento, algún regenerativo, pero práctica de fútbol ya no hay, la famosa... con cierta intensidad. Pero ese entonces, es un tema que me parece que merece un análisis, un por eso, pero yo quería, por eso... Pero Ariel, o sea... No, sé, pero si vos ves algunos afuera, ¿verdad?, que repiten... Pero ¿hasta qué punto? Porque la vez pasada yo decía,
Fíjate el Liverpool. Sí. O sea, te estoy citando lo más top de lo top. Liverpool, por ejemplo, entre los partidos contra Villarreal guardó a 5 o 6 titulares. En el partido de Liga y Liverpool está peleando la Liga. Manchester City algo similar. No estoy diciendo que no llegamos a eso, pero ¿sabes cuál es mi planteamiento sin ir al tema del extranjero? ¿Hasta cuántos partidos vos podés repetir con tu mejor equipo? Porque pareciera ser que 3 no pueden. ¿A qué voy? ¿Aquí en Paraguay o en...? No, en Paraguay, en Paraguay. La región. Claro, por ejemplo, ¿sabes lo que pasa? Agarro Cerro. Y Cerro hizo Colón, gran partido. Hablo de Asunción. Libertad, 4 días después, en la Nueva Olla. Y después con el mismo equipo pierde contra Tacuarí. Es como que hasta 2 podés. El tercero ya no podés. Podemos hacer el mismo. Libertad no, porque Libertad te rota así bien fuerte. Olimpia mismo. Vas a agarrar con estos ejemplos. Es más, voy a decir, ¿qué le pasó al equipo que eliminó a Fluminense y pierde contra Meliano? Porque contra Cerro había jugado el paralelo. ¿Sabes qué? Agarrar un equipo mediano en el plano local sin copa. También. Pero voy nomás. Entonces, va a lo físico y saturación mental. Va a la claro, cosa, porque yo creo que debe haber una saturación mental también muy importante. Claro, por eso entonces que entra dentro de la poca preparación que se tiene también futbolísticamente para cuando eso. Arce decía, o sea, en el caso de Chile, porque cuando se habla de la rotación o el cansancio o la desmotivación o la falta, no atañe solamente a un equipo. O sea, más en el caso de Cerro y Olimpia. Entonces, cuando Chiqui dice, tenemos que acostumbrarnos, es como el tema de la altura. Existe sí, pero si vos le bombardeás desde el minuto 1 hasta la hora 24, mirá que la altura, obviamente eso va a repercutir. También tenemos una cultura de decir, no podemos jugar 3 partidos seguidos. No, ¿cómo vas a jugar? ¿Cómo vas a repetir en 4 días? Por eso aceptando lo que ocurre a nivel internacional. Mirá que no solo es, o sea, yo no creo que tampoco las lesiones se produzcan, yo creo que hay un poco de todo, ¿verdad? Las lesiones se produzcan por el tema mental, no. Pero voy nomás, o sea, en esta semana, primero que todo yo digo, tenemos acá, digamos, por lo menos, no que se aproxime, pero por lo menos algo de aparato de recuperación que tienen los europeos. Y la vez pasada, Zapag, digo, el tema de la cámara hiperbárica, Cerro también. Olimpia, Cerro y creo Libertad. Los jugadores son profesionales, muy profesionales, 24 horas que requiere ese tipo de cuidado. Pero extremo cuando hay una seguilla de partido, ahí está el tema también. La mente del futbolista paraguayo no cambió. Claro, vos podés tener a Paolo Rosso. Vos acordate que cuando hacíamos el periodismo en 2000 y algo, que no se televisaban los 6 partidos, se televisaban 2 o 3 en directo, y había técnicos presidentes que te decían, joder, estamos motivados, se televisa el... Claro. Jugaban... los tipos jugaban mejor en partido 12 de octubre, por ejemplo. A mí un profesor me dijo... Jugaban mejor, a mí el técnico lo dijo Carlos Petergil alguna vez. Se motivaban con el partido viene anoche contra Cerro Olimpia, ¿verdad? Porque lo televisaban, los jugadores sentían. Claro, que son seres humanos. O sea, ¿quién no se motiva en su profesión cuando te dicen, espera, esto mismo que vos siempre hiciste, hoy va a tener este plus? Puede ser económico, puede ser, mira quién viene a verte. Claro. O sea, yo entiendo esa parte. Voy nomás para aterrizar a este calendario de ahora. ¿Cuántos partidos vos como técnico podés repetir del equipo que vos querés sin que se resienta? Da la sensación de que es 2. Entonces, Cerro, Olimpia y Libertad vienen de jugar Copa. Libertad es el curioso caso que en la Copa puso un equipo casi juvenil, y Marcelo Díaz, ya reportaba Gerardo el equipo que prepara para Olimpia. Voy nomás. Nuestros coperos tienen 3 partidos en el plano local y después juegan la 5ª fecha, donde a Libertad ya no le veo jugando tan de suficiente como en Venezuela cuando vaya a Curitiba. Ni hablar de la importancia de los partidos de Olimpia y Cerro en Santa Fe y Montevideo respectivamente. Entonces, si vos tenés un rango de 1, 2, 3 local y 4 Copa Libertadores, ¿cómo mezclas? A mí me da la sensación que lo que deberían hacer es este fin de semana jugar fuerte. Con todo. Y después decís, y descansar la 2 y la 3 dependiendo de la carga, y en la 4 volvés con toda fuerza. Algunos te van a decir, no, yo quiero jugar fuerte el 1-2, descanso el 3 y después voy al 4. No. Que es lo que, por ejemplo, había hecho Cerro contra Tacuarel.
Por eso te iba, yo lo que veo es que ningún equipo mantiene cierto nivel hasta en el tercer partido. ¿No? Entonces, Claro, y se hay van a algo ver muy con eso. visible ahora que están justamente los tres que están mejor posicionados en el campeonato local, en la Copa y peleando hasta el final, ¿verdad? Porque los tres están en grupo parejo de la Copa. Se ve bien, lo de Libertad, como dice Dani, es algo, pero que Mayada te pega un pique y se desgarre, ¿verdad? Y cuando no venían jugando todo el partido. Yo también le hago caso. a los 10 minutos. Cuando acá lo te dicen el calor, y sí, es cierto, acá hasta marzo, ahora estamos... Vos sabés quién Hasta intentó. marzo jugó 10 fechas con 40 de temperatura, ¿verdad? Sí. Que también debe ser desgastante. En otros países, en Colombia hace mucho calor, no sé cómo hacen, tampoco miro quién es titular, quién es suplente, pero nosotros tenemos 10 excusas del calor. El los calor tres toda la vida, partidos, pues. La cancha. Toda la vida. tenemos viaje, Sí. porque si nosotros jugamos en Argentina, en Brasil, Argentina está mucho más descentralizado que antes. Me imagino lo que debe ser, ¿verdad? Acá, por un viaje a Lima, ya decimos, no, un largo viaje. Y en Brasil te Claro. te dan el doble. No, y vos Sí. fijate que quiso probar, ¿sabe quién probó así? Y creo que hasta ahora le está pasando factura a General Caballero de Mallorquín. Porque arrancó con todo, tratando no de cuidar el campeonato, equipo titular. Arrancó primera fecha de Copa Sudamericana, equipo titular. Volvió a jugar campeonato con Cerro, equipo titular. Y así, y como que eso le pasó factura después y hasta el técnico se tuvo que ir después. Y ahora se está recuperando de a poco y entendieron, no, la Copa Sudamericana ya no nos sirve, a nosotros no nos interesa, perfecto, vamos a tratar de por eso terminarlo de la mejor manera, pero con un equipo diferente. Por eso para mí el dilema, yo hacía esto en proyección a lo que se viene, pero en el caso de Cerro y Olimpia, el partido este fin de semana ya es el segundo partido, porque los coperos tuvieron acción el miércoles. Entonces, si yo voy otra vez a la teoría de hasta 2 partidos nomás te pueden aguantar, que los coperos que estuvieron en Santa Fe y en el Defensores jueguen este fin de semana, hasta el fixture como que ayuda porque estoy son de acuerdo. partidos, y después Hasta hacerlo ahí, descansar Dani. 2 partidos, pero vos sabés que los técnicos nos hacen descansar 2 partidos. Hasta la motivación del rival ayuda. ¿Sí? Hasta eso ayuda. La puta, uno juega contra Olimpia, el otro juega contra Libertad, Olimpia Libertad y Cerro juega contra Guaraní. Digo, hasta eso ayuda con respecto a la motivación. Y yo creo que muy encima y se juega mucho entre martes y miércoles la otra semana los dos. Por eso yo creo que, no sé Libertad como siempre decimos, ¿verdad? Pero Olimpia y Cerro van a apelar a los jugadores que estén más frescos y muchos paralelos en los partidos del Pero miércoles ¿sabes cuál es el dilema y el sábado. en esta inclusive planificación que yo he hecho? Te puede decir, espera, entonces vos me decís, vos Olimpia, le haces jugar a los muchachos mañana, Libertad lo mismo, bueno, Libertad saquemos porque hay una rotación, Cerro lo mismo contra Guaraní, y después le haces descansar 2 fechas. Entonces para la Copa ya son 10 días, te van a decir. Ya es Pero mucho, no, o sea, pero por eso estaba- el tema de fluctúa. pero- ¿Y qué hace? ¿Lo mete en el Pero partido siguiente o en el entre siguiente? llegar molido y llegar descansado, Por yo eso. creo que tiene una base física como para no aburrizarse físicamente en 10 días. Entre salir al centenario, a una batalla, fresco de la cabeza y fresco, no voy a perder el ritmo de competencia por 10 días, ¿verdad? Claro. Yo prefiero eso a llegar saturado a la pucha, tener que concentrar, no le ves nunca a tu familia, después viene el viaje, repetición de entrenamiento, no, yo creo que, me parece a mí que yo si fuera Claro. Arce o Cáceres, yo juego todo el fin de semana y me guardo para Montevideo y para Santa Fe. Claro, por eso te decía, porque si me hubieran demostrado que no, ¿sabes qué? El mismo equipo en 8 días, 3 partidos, te juega de la misma forma y después se descansa, se podría haber hecho, pero da la sensación que como en el tercer partido, bajan. Entonces, yo lo que observo es que debería aplicarse esa planificación. Después podemos debatir, ¿y por qué los otros sí aguantan hasta 3 partidos en 8 días y luego hay un descanso y nosotros 2 partidos nomás? Y allí podemos ir a lo que planteaba Ariel, lo que desarrollaba Federico y lo que informaba también Fabio. Pero yo voy también al tema cultural. Por eso, o sea, cuando Arce dice, hasta en mi época, y es otra época, o sea, él más que nadie sabe cómo ha evolucionado el fútbol. Cuando dice, no notamos... Tenían martes y viernes acá, ¿verdad? El equipo que venía afuera. Después Cuando él viajaba habla de su afuera, experiencia en Brasil, cuando le Claro, costaba, no, porque en Brasil Brasil sí, lo que sí. juegan como cada, No, cada claro, 3 pero días. digo lo que era la Copa Libertadores antes. Ahora, No, los de Olimpia, a esta altura, los de Olimpia ya no hay más excusa. A esta altura te compro los de Olimpia. 23 partidos en no sé cuántos Sí, meses. claro. Mucho. Johnny,
¿Qué fue? Estaba Johnny, que tiene una teoría particular ahí. Ahí está Johnny. Mientras hablaba vos del tema de la motivación, y yo recuerdo porque lo viví muy de cerca con el querido y recordado Juan Desiderio Zacarías, porque llegaban la prensa para los partidos de la semana contra Cerro u Olimpia, y él le decía, dale que los muchachos, porque ahí están los amigos de la prensa, vienen a ver, y parte de su charla, él cargaba con eso. No, que él los domingos, Fabio, él los domingos iba, cuando jugaba colegial local contra Cerro Olimpia, o Guaraní, que entonces lo seguía mucho la prensa, él se iba a cabina por cabina mirando a quién fue. Claro, también. En cara. Claro. No te juro, así mismo. Claro, pero esa es la motivación del chico cuando se enfrenta. Acá ¿sabes de qué estamos hablando, Fabio? De la motivación o falta de motivación o saturación que tiene el grande cuando tiene una seguidilla de partido, porque en esa seguidilla, ¿cuántas veces hablamos del caso Olimpia? ¿Cuáles fueron los mejores partidos del Olimpia en el plano local? Contra Cerro, contra Libertad y contra Guaraní. Y después la remontada de Mallorquín, pero esa vino ya muy al final. Ese mismo equipo perdía contra Meliano, contra Resistencia. A Tacuarí le ganó, pero con un fútbol que... Perdió con Nacional. Claro. Entonces, un partido que empezó ganando. Claro. Y ni hablar lo que fue... Bruera. O sea, el mismo equipo que, por ejemplo, en los primeros 20 minutos contra César Vallejo, su gente le tuvo que despertarle, porque muchachos, jueguen al fútbol. Ese equipo se comió vivo a Fluminense de punta a punta en el partido del 1-3 para remontar. Entonces, claro que, por eso siempre te dicen los mismos profesionales, es más fácil motivar a los chicos cuando se enfrentan a los grandes que mantener cierta motivación a los grandes que ya vienen con el sabor y el olor de la Libertadores, y después tener que decirle, salimos mañana, hay 500 hinchas, ustedes son los favoritos y tienen que jugar de la misma forma como jugaste hace 4 días. Sí. ¿Y cómo sale el Cerro Tacuarí? Olimpia Meliano. Johnny. Federico, buen día, saludos para todos. Johnny, vamos a hacer un diagnóstico de Olimpia. Sí. Pues me dice alguien que está cerca, me dice, tiene muchos tocados muscularmente, me dice. Pero ¿quiénes son? Bueno, Richard y Recalde los más visibles, ¿verdad? Exactamente. ¿Y después quién más tiene algún problemita muscular? Bueno, vamos a arrancar de arquero. Olveira está bien. Bien. Salazar o Otálvaro en condiciones para ocupar el puesto de lateral derecho. Zárate, Salcedo están en perfectas condiciones. Tito Torres no puede jugar el partido, llegó a su quinta amarilla, entonces Mateo Gamarra iría en el puesto de lateral por el sector izquierdo. Alejandro Silva, él no jugó el partido, estuvo en la banca. Vuelve. Ortiz está lesionado. No lo quiero descartar, Federico, por todo lo que ha ocurrido en los últimos días, que lo descartamos a Derlis. Al día siguiente salió una información de la propia cuenta del club. Primero fue la cuenta del club que lo dejaba prácticamente, el informe era lapidario, lo dejaba fuera del partido de Peñarol, y la propia cuenta del club después lo pone a disposición del cuerpo técnico. Bueno, eso es en el caso de Richard Ortiz, repito que él está tocado. Marcos Gómez está en condiciones. Hugo Quintana... Disculpame, Johnny. Señor. Gómez yo le voy a jugar los 2 partidos porque él no puede jugar... Él no puede jugar en ¿Está suspendido? En Santa Fe. Lo mismo uso con Cardoso, Le digo, bueno, muchachos, 3 jóvenes a exprimirlos. De gran resistencia física, ustedes me apuntalan al medio campo. Totalmente. Sí. Por eso decía Federico, estoy diciendo a los que podrían ser los elegibles para el partido contra Libertad. Alejandro Silva, Marcos Gómez, Hugo Quintana y Fernando Cardoso. Los 4 están en buenas condiciones. Recalde está también tocado. No creo que sea exigido Derlis, aunque consultaba sobre su situación y no volvió el dolor tanto como fue en su momento después de aquel partido contra Peñarol, por ejemplo, donde él fue exigido, jugó infiltrado y después le dolió muchísimo. ¿Quién lo acompaña? ¿Será Paiva o Walter González? Al no estar Recalde, me parece que Paiva-Derlis, la dupla, si Derlis está en condiciones para el partido contra Libertad. Entonces, Johnny, haciendo bien, limpiando bien el tema, ¿qué equipo te imaginas para mañana o tenés como deducción? ¿Cómo? Es el equipo que es Oliveira, Salazar... Olveira.
mi pequeña, Gastón Olveira, mi pequeña duda. Otálvaro o Salazar. Otálvaro jugó los 3 últimos encuentros. Mateo Gamar, Víctor Salazar ingresó en el partido contra Peñarol. Entonces, dejo una pequeña duda allí. Zárate, Salcedo, Alcaraz ya está también a disposición del cuerpo médico técnico. Se está saliendo de a poco del cuerpo médico para ingresar al terreno del cuerpo técnico, en este caso con el PF y después con Julio, pero para contra Libertad no creo que pueda estar en condiciones. Mateo Gamarra por el sector izquierdo, Alejandro Silva, Marcos Gómez, Hugo Quintana, Fernando Cardoso, Gómez suspendido, Cardoso suspendido para el partido contra Colón el próximo 18 en el marco de la Copa Libertadores. Adelante, Guillermo Paiva y me parece que Derlis. Así como decía, el dolor ya se alejó del 10, entonces podría ser el acompañante de Guillermo Paiva. (12:41). Entonces, lo que vi me pareció interesante de Johnny porque puso algo que se puede dar en lo otro, ¿verdad? Y depende, Johnny, del tema de cómo están y cómo está también la posición del torneo, porque vos ponías todo mañana, suplentes el miércoles y un mixto el sábado. Sí, pasa, Federico, que Olimpia al estar en una posición expectante en el campeonato, está tercero, la idea es sumar de a 3, pero ¿qué pasa? Gana el próximo sábado, mañana, y está a 5 de Libertad. Veremos qué hace Guaraní. Si se aleja Cerro o queda a 4 el equipo de Francisco Chiquiarce, entonces va a obligar al partido contra Sol a ponerlo mejor que una mezcla, por ejemplo. Y si por allí vuelve a ganar ese partido, después está el encuentro Libertad-Cerro. Está el partido clásico. Hay mucho en juego, Federico, así que me parece Julio Cáceres va a ir partido a partido. Por más que no le gusta mucho a Daniel Chum el hecho de planificar mirando a los rivales, me parece que Julio Cáceres sí lo va a hacer esta vez. No, yo te decía, o sea, lo de la planificación, pero ahí volvemos un poco a lo que hace rato se planteaba con lo del gerente deportivo y lo pasional. Porque fíjate que en el caso de Cerro es más complicado porque está allí en la pelea en el mano a mano. Fíjate cómo le cambia la derrota en Santa Fe. 3 días atrás inclusive especulaba porque era la consulta. ¿Por qué? Porque si Cerro llegaba clasificado a la 6ª fecha, iba a poner todo en la liga e iba a mechar en la Copa. O sea, por eso arrancaba con esta realidad. No son robots y lastimosamente a ese fútbol que cada vez consumimos más todos. Siempre agarro, la vez pasada cuando Mariano Clos le pregunta a la compañera española que estaba haciendo el partido Liverpool-Villarreal, dice, estos juegan, o sea, dando a entender, primero que a lo de Europa, y la colega española dice, nosotros que estamos acostumbrados a nuestra liga, al fútbol español, nos sorprende lo del Liverpool, o sea, hay otra vez capas y capas de intensidad, porque cuando él dice, él es hábil con el tema, no, pero ellos también juegan cada 3 días, porque también, o sea, por eso es regional. Nadie en el City tampoco se le ocurrió decir, no, estamos agotados ya por la... ¿Verdad? En el City claro. No lo dijo nadie. Lo dijo Guardiola después del partido Atlético de Madrid. Cuando sí, pero el tema de la intensidad, porque aparte ellos venían a jugar contra el Liverpool unos días antes. Exactamente. Pero ahora con la eliminación no lo dijo nadie. Que bien lo porque justamente había guardado algunos. Entonces, desde ese lado, pero vos tenés que planificar. Después, si te sale bien o si te sale mal. A ver, que Cerro haya ganado sus 2 partidos con el paralelo es muy meritorio porque fueron 2 partidos donde tranquilamente pudo haber perdido 4 puntos. Mientras que vos ves los últimos 2 partidos de Libertad y vos decís, bueno, con ese equipo debe ganar sus encuentros. Entonces, ese es el mano a mano y el dilema que, por ejemplo, en estos momentos Olimpia no tiene, pero que también se va a plantear si mañana Olimpia le gana en la Huerta a Libertad y Cerro tropieza contra Guaraní el domingo. O sea,
no descartes esto, que en esta planificación que vos decís, no, ahora este equipo, después el paralelo, no. Esto lo hablamos porque Olimpia ahora está a 8 de la punta. Sí. Pero si Olimpia le gana y se pone a 5 y Cerro no cumple el domingo, también se va a plantear. Más sabes que Johnny, con esta particularidad que el torneo recién va a terminar cuando haya terminado octavos de final. Uno quiere que los 3 paraguayos estén para la finalización de la apertura también ya en cuartos. Pero si no se da, no se va a poder hacer esto de no. Nosotros le apuntamos toda la Copa Libertadores, a diferencia de calendarios más normales, que no es de este año por el tema del Mundial, donde la apertura terminaba cuando terminaba la fase de grupos, Johnny. Exactamente. Bueno, me explico otra vez, Daniel, porque aquí me pregunta, me dice, ¿quiere decir que Julio no planifica? No. ¿Quién te dijo eso? No, un amigo me pregunta si no planifica, no. No, todo lo contrario. Claro. Todo lo contrario. Utilizar los términos más fáciles, a ver si me hago entender. A lo mejor no me sé expresar, ¿verdad? Pero Olimpia tiene, o su cuerpo técnico planifica cada partido, planifica una semana en este caso. Pero ¿qué pasa? Olimpia a esta altura está tercero en el campeonato local. Mañana va a jugar con lo mejor ante Libertad. Después se viene el miércoles Sol. El sábado Tacuari. Si Olimpia gana mañana, queda a 5 del campeonato. Por allí empata o gana Guaraní, se achica el margen con Cerro. Podría quedar a 4, o tal vez Cerro pueda sacar ventaja, no sabemos eso. En caso de buenos resultados del Olimpia y de Guaraní, va a obligar a Julio Cáceres a planificar de diferente manera el partido contra Sol el miércoles. No es que Julio no tiene una planificación, al contrario, tiene un cuerpo técnico muy trabajador con Pablo Rosso, con Paco, con David Villalba, y ahora Aitor García también que se suma. Sí, yo creo que capaz, lo entendí cuando vos dijiste que no, que yo que estoy con la planificación. Hace poco acá debatíamos con Federico si cuánto tuvo que ver el equipo que presentó en Mallorquín, la caída del Cerro y el traspié de Libertad, que se produce 2 días antes, pero por eso, o sea, uno tiene una planificación, pero viste cuando se habla de margen de ese margen, siempre vos tenés que dejar abierto para algunas situaciones. Lo que no podés hacer es, no, yo iba a ir con este 11 y de repente porque ocurrió algo, cambio todo el 11, pero muchachos, sí. Claro, ustedes no juegan. No, a los chicos ahí todos. Sí. No, eso no. Parece, Daniel, alguna vez lo hizo Fernando Fuguero con los 7 cambios. Claro, eso también era dentro de la planificación que tenía. Claro. Me acuerdo bien un día de semana inolvidable cuando miramos la planilla y dijimos, ¿pero esto es verdad o no están? Y eran 7 cambios, los famosos 7 cambios, y perdió el campeonato porque era un partido justamente contra Libertad. Contra Libertad. Bueno, Johnny, entonces está bien, vamos a ir, como se dice, paso a paso en el tema. Partido a partido, Federico. Para mañana, repito, lo que podría ser el 11, hoy 18 horas la práctica, concentración, aguardando el partido ante Libertad. Solamente 800 boletas para la gente del Olimpia, sector norte. Mañana el partido 19-15 en La Huerta. Gastón Olveira, Salazar Otálvaro, Luis Zárate, Saúl Salcedo, Mateo Gamarra. El mediocampo con Alejandro Silva. Estoy casi seguro que Alejandro retorna en ese puesto de volante por derecha. Marcos Gómez, Hugo Quintana, Fernando Cardoso, Gómez suspendido para la Copa, Cardoso suspendido para la Copa, Derlis González y Guillermo Paiva. Y aguardo reportes sobre Richard y también de Recalde para ir actualizando y por supuesto informar a la audiencia de la más potente del país la situación de Richard, mirando más bien próximos partidos del campeonato y también la Copa Libertadores. Bueno, ahí está Johnny, 12:49. No, le estaba mostrando a Bruno la foto que nos envía Víctor Inchausti, un oyente. Dice, nuestros jugadores no tienen de físico, y sí, tengo que terminar el físico de quien Lewandowski. ¿Y cuántos años tiene Lewandowski? No, pero es cierto que cualquiera que está en esta competencia lo tiene, por eso muchas veces no queremos comprar y no podemos comprarnos. Me acaba de decir Bruno, nutricionista especial. ¿Quién nutricionista? Vos la otra vez estuviste hablando a la mañana de la misma cosa. No es solamente eso, ya que... Son gente que... Federico, no es solamente que ya... ellos ya no dependen del club, perdón, y te cedo la palabra, Dani. Ellos no dependen del club, ellos contratan sus propios profesionales, contratan su fisiólogo, contratan
su nutricionista y hasta un preparador físico. Lo que hicieron los Romeros, que algunos acá se molestaron y se enojaron tanto, porque ese es el nivel hoy día de la exigencia que tiene el fútbol, que ya no da, a lo mejor en el club hacen una sesión o dos, pero el jugador se va y, por ejemplo, tiene sesiones de recuperación. Te voy a agregar invierten en aparatos, en tecnología. Por eso. Ya que ustedes hablaban... y mira que... no sé si manejan el dato. Sí. Ya que estaban hablando de Lewandowski. A todos esos profesionales que vos citas, ¿sabes con quién también trabaja? Con un terapista de sueño. ¿Vos sabes cómo duerme Lewandowski? En Fórmula 1 pasa muchísimo, Dani. Pero ¿sabes cómo duerme? Con una recomendación. Él duerme de costado. Para que no haya presión en su pie derecho, en su rodilla y en su pierna. Mira hasta qué punto. Claro, o sea, él no duerme de forma convencional y su casa siempre, no me estoy acordando si era 19 o 18, mismo ambiente. La temperatura siempre igual. O sea, están en... Y él da una entrevista muy rica hace el año pasado, antepasado, que después replicó El País, donde él justamente dice, yo ahora ya tengo 30 y pico de años, yo no tengo 20. Y si yo quiero estar a la altura de los 20 añeros que vienen, o sea, imagínate, estoy hablando que alguien que dice, espera, ¿cómo puedo mejorar? Y te dice, no, dieta, bueno, el nutricionista te dice sueño. Y bueno, y hay gente que se dedica a esto. Mira, o sea, hasta le cambió la postura. Y después le dice, no, y el cuerpo reacciona de otra forma, la famosa cámara hiperbárica o esa que vemos cuando entran en la tina del jacuzzi ese con hielo, todo eso. Imagínate hasta qué punto están pensando estos jugadores y allí explicas por qué a los 36, 37 años estos jugadores cuando en otra época se retiraban, siguen tan vigentes y dicen, yo lo único que tengo a favor a los 20 años, no él, o sea, yo no le puedo hacer un pique a Mbappé, pero capaz en los años ya me dieron algo que a los Mbappé y a Haaland con esto le voy a tener que aguantar. No, acá te explica, acá no hay pancita, hermano. No, es cierto. No te estoy hablando ni de Lewandowski, te estoy hablando de el número 2, a ver, del Brighton. No va a estar, no va a dar licencia nunca en un fútbol tan competitivo. Una entrevista a Javier Zanetti. Sí. Y contaba. Fenómeno físicamente. Claro, ahí está. Y él contaba, y estamos ya hablando de un jugador, digamos, de otra época. De los 90, sí. Y él dice se iba a hacer sesiones extra, 1 hora antes de pesa, de gimnasio. Y si, por ejemplo, el lunes no jugaba Inter o el equipo en el que jugaba él iba a entrenar igual, alzaba pesa. En el día libre. Y evitaba entonces de esa manera lesiones. Y estoy mirando acá tuvo de niño Ariel una enfermedad que le impedía que le crezca la masa muscular. Él era pirucito. Y vos sabés que Independiente, como siempre, uno de los capos lo rechazó en las inferiores. Y fue a Banfield, hizo un trabajo y vos mirá una de las cosas que más llamaba la atención de Zanetti era su muslo. Cómo era una cosa y en con respecto al físico. Años de carrera, Federico. Y el tipo de Banfield pasó al Inter de Milán sin escala, Bueno, Banfield era un equipo inclusive mediano. Tenemos un ejemplo ahora, Traoré, el jugador que estuvo en el Barcelona y fue al Wolverhampton, tuvo un crecimiento impresionante físicamente y ahora muchos equipos sudamericanos, los jugadores están entrando con esa mentalidad, principalmente los brasileños. Que tienen la misma contextura. Se cuidan mucho, físicamente están en otro nivel. Pues mira el Rodrigo de la cuando estaba de fiesta, cuando sacó la remera. Rodrigo de Gómez. Cuando salió campeón, no ahora con el City, salió campeón Rodrigo. Rodrigo, el de Real Madrid. Sí. Lo miraba Vinicius también, lo que era. Rodrigo de Gómez, sí. Y lo que son ahora. Los tipos sacan la camiseta ahí al lado de Ancelotti y eran boxeadores norteamericanos. Impresionante. Inclusive hay una foto ahora que recorre Rodrigo con Neymar, por ejemplo, ¿verdad? En su momento. No, Rodrigo de Gómez con Pelé. Claro, también. ¿Viste lo que con Pelé, era un niño. Pero imagínate con Neymar y Neymar sigue jugando y él ahora es el jugador del momento, ¿verdad? El jugador del momento de la Champions. Bueno, muy apasionante. ¿Sabes por qué vino otro? Estamos hablando del calendario. Yo creo que nuestros jugadores tienen que ser profesional. El futbolista tiene que ser profesional 24 horas del día. No hay caso, si no, no van a llegar a Europa y si se van, vuelven enseguida. O si no, vamos a seguir transfiriendo, lamentablemente, sin menospreciar, vamos a seguir transfiriendo jugadores a México, a la Argentina,
de vez en cuando a Brasil y a la MLS. Pero a Europa. Ni eso, porque esos mercados también, a ver, si acá en Paraguay en un mercado chiquito y nosotros que no estamos allí inmersos sabemos de este tipo de cosas, imagínate esos mercados y cómo repercute. Van a dejar de ver a ese mercado, si antes decían con la garra, con la pasión, con el salto, con esto, y van a decir, espera, sus selecciones no van mal a los mundiales, sus inferiores no existen, y ya van a dejar de ver y van a estar mirando a otros mercados. Es más, te hablo, el jugador que es ahora el de Benfica, el uruguayo, que tuvimos Darwin. Bueno, Darwin fue primero Núñez. Darwin fue primero a la Almería de España. Sí. O sea, él no se fue ni a un club que hoy, bueno, se fue a Benfica, no, él se fue a la Almería. Pero como los nuestros que van al Cádiz, que iban a Extremadura y Federico, yo le contaba la otra vez a Dani. Sí. Vos no estabas todavía, pero eran 2 o 3 horas antes del partido. Claro. Y estábamos, bueno, Dani parece que tampoco, no sé, tenía nada que hacer en su casa. Y estábamos hablando de fútbol y yo le dije, vos sabés que he visto una foto, Santos Borré en el Atlético de Madrid con el de... pasaron por el Atlético de Madrid, Santos Borré y el otro, caramba, que no estoy recordando, Dios mío. Los 2 finalistas de el del Liverpool, el que estuvo en el Atlético de Madrid, un jugador de Liverpool es. Yo te había mostrado, te dije, mira, Santos Borré, o sea, y no jugaban en el Atlético de Madrid, Santos Borré va a... Jota. Diogo Jota, el portugués. Diogo Jota, imagínate, Diogo Jota, de Liverpool. Y Santos Borré coincidieron en el Atlético de Madrid, no jugaron, después tomaron cada uno su camino, ¿verdad? Santos Borré vino a River, la Argentina. Y ahora está en el Eintracht Frankfurt finalista. Y imagínate vos, Diogo Jota, es cierto, ahora Luis Díaz le robó el puesto, pero es finalista de la Champions League, o sea. Santos Borré, un jugador, su primera temporada. Sí. En Europa ya es finalista de la Europa. Marcó el gol de la clasificación. No, y encima que la última vez que ganó un título fue en 1980 fue la UEFA. La UEFA había ganado. La vieja UEFA, lo que hoy es la Europa League. Su público impresionante, ¿no? Pero te digo nomás, ahí ya tenés 2 colombianos para recambio ya. Santos Borré con Díaz. No. Para sacarlo a los que ya están saliendo. ¿Y sabes qué me dijo un amigo? Me dice... Che, mi amo, este es Rodrigo de Goe, 21 años, Vinicio, este es 21, y en el Real Madrid hay otro, bueno, me dijo primero lo que le vamos a sufrir a estos tipos todavía, porque esto es el recambio de Brasil, ¿verdad? Y después me dijo, che, y Camavinga sigue peor, porque se rieron todo el Real Madrid cuando lo compraron, ese creo que tiene 19 nomás, si mal no recuerdo. Camavinga entró en el segundo tiempo, hizo un partidazo en el Real Madrid. Sí, confirmado porque yo manejo demasiado el Carioca Vinicius no falla ni un día con su nueva dieta, su cuerpo se está transformando de manera increíble. ¿Viste? Cuenta con un chef francés que elabora los platos diseñados previamente por varios de sus nutricionistas. ¿Viste? La increíble dieta de Vinicius. Para sacar su mejor versión. ¿Viste? Contratan un chef, o sea, invierten. Tiene a su cargo un montón de nutricionistas, o sea, tiene de pero, todo, ¿no? Federico, acá hay aparatos que ponerle cuestan 3.000 a 5.000 dólares, eso no compran los jugadores. Y en otros países ya los tienen porque son controles, por ejemplo, no sé, aparatos que te marcan tu sueño, tu acumulación de grasa en el cuerpo, tu musculación, cómo está. Bueno, si vamos ya a lo de Cristiano Ronaldo, es exagerado porque él inclusive compró cámaras hiperbáricas para recuperarse. Él ya es un... aparte, él, en el primer y eso cuesta mucho dinero. En el primer documental que yo vi en su mejor momento del Real Madrid de él dice a la entrevistadora que le haga la nota mientras él hace flexión de brazos. Ya le está respondiendo la... Sí. No, hay jugadores que tienen, hasta jefe de prensa tienen. Le manejan sus redes sociales y le manejan qué va a decir y cómo va a hablar. Y ante un hecho cualquiera es la persona que comunica, o sea, son especialistas, son personas contratadas. Y este jugador que Vinicius, escucha un poco. El que estuvo en Vinicius se pasaba Palmeiras, comiendo se manejaba con su jefe de Ariel, prensa.
Sí. Vinicius pasaba comiendo frijoles negros fechados, arroz y carne. Una de sus tías era la encargada de preparar la comida. Cambió y ahora tiene el chef francés y... Bueno, me acuerdo que acá mismo se criticaba a Vinicius hace 6, 7 meses. No, yo sé como, para mí es un payasito del fútbol, ¿verdad? No, entraba para... No tenía nunca final. Pero ahora, vos sabés cómo... Y ahora, bueno, viste la carne roja, cómo cuesta eso, y Camavinga 19. Huevo, pollo y pescado. Solamente eso. Muy poca carne roja, hermano. Y eso con esa carne, muchachos, que hay... ¿Vos sabés que Vini Camavinga tiene 19, papá? ¿Sabes que lo cuando Guaraní quiso implementar nutricionista? Claro, le quisieron prohibir el pan blanco. No, le echó una patada, una señorita encima, nutricionista. Salió llorando, sí. Profesional, no sé, vino, no sé, allá de Harvard, no sé qué, vino y... No, los muchachos que escuchan, no, ahora empanada, no. Empanada, sí, frente ahí, frente a la entrada. O sea, yo no sé si se percatan esta gente de lo que es, y yo ahora que estoy muy adentrado en el tema de la Fórmula 1, Hamilton tiene una persona, una asistente, una señora que siempre la van a ver, una rubia, que ella hace yoga con él, hace sus rutinas de ejercicio, le hace un plan de alimentación y le controla el sueño. Claro. ¿Sabes qué? Le controla el sueño para los viajes, porque para ellos es peor. Ellos cada 2 semanas no saben dónde están. Ellos estaban en Imola y ahora se van, por ejemplo, a Miami. Y de Miami se pueden ir a, no sé, a Bahrein, por decirte, no sé. Bahrein ya se corre. El uso horario le vuelve loco. No, pero y esa persona se encarga de controlarle el sueño. En este momento tenés que dormir, apagar tu celular, apagar todo esto y se acabó, no hay. Y acá, muchachos, mientras sigamos acá nomás así con el... Por eso es el eterno dilema, Bruno. Entre hasta qué punto o margen vas a ceder ante lo que es el hábito, costumbre o también tu afecto. Nos volvemos una aldea donde acá todavía se van a festejar cosas que el mundo dice, no, si vos querés ser profesional, no. A lo que ustedes hablaban del tema de la nutrición. Decime si no era inclusive una nota de color o algo inclusive festejado. Cuando un jugador paraguayo iba al extranjero, se le hacía la nota y decía, ¿y cuándo se va a ir tu mamá? Y sí, le estoy esperando a mi mamá para que me haga mi chipaguazú. O sea, no, claro, o sea, pero voy nomás. Con alguien que le hizo el boriborí y compañía. Claro, o sea, voy nomás. Ustedes están hablando de, mira, el nutricionista, de que le saca el hábito. Y vos decís, no, yo le estoy esperando que venga mi mamá para que me cocine. Acá me dice, Benzema también es otro jugador que tiene su propio chef y que también tiene todo un equipo de gente trabajando. De producción detrás, ¿no? Estaba... Bueno, pero Federico, a lo que vamos... Acá me dice alguien de la APF, sí. No le voy a nombrar, pero me dice, no hablemos de jugadores, pero acá hay clubes que dan empanada con gaseosa en el entretiempo. Primera. No, eso yo no me cuesta creer, porque yo suelo ver frutas en los entrenamientos. Eso se mejoró, por ejemplo. No, te hablo durante el partido. No, pero durante el partido no puede. Me cuesta creer eso, Federico. Ampliamos un poco, sí, no, pero la persona no creo. Club de primera no creo. Borré, el mayor goleador de la era de Gallardo, Borré. Santos Borré. Discutido también. Él se fue discutido. Mira lo que erró Borré, lo que falló Borré. Ahora hoy salió marca que la dupla del City va a ser... El de River con Haaland. Álvarez, Haaland. Y nos estábamos olvidando, ¿sabes de quién? De Gabriel Jesús. Gabriel Jesús, lo que creció también. Acá tenés, mira, la próxima eliminatoria. No, en el Mundial lo capaz ya lo veamos. El siguiente ofensivo. Ni Neymar a lo mejor ya no juega. Claro. Va a ser Vinicius, Rodrigo de Goe y Gabriel Jesús. No, contra Paraguay en el 4-0. Ahí, por ejemplo, entró Anthony, que también es joven. No, Brasil tiene una sub-23. Quiero la bomba. Wilson, ¿qué hacemos, hermano? Bueno, vení acá, por favor, Wilson, vení. Vamos a hacer un anticipo. Está atento, Twitty, por favor. Sí. Con foto, Twitty, anticipo. Dale, el tipo carcelero. Vuelve a Bristol, la promo más grande del país. Regala mamá y gana 1.000 millones en premios. Todos los viernes sorteamos 5 premios. Tu compra te salió gratis. ¿Qué consiste en el reembolso de lo abonado? Compra al contado o cuota abonada. Y
exoneración del valor pendiente de pago correspondiente a la factura ganadora, compra a crédito. Además, con cada compra te llevas una cuota de regalo. Y como si fuera poco, en el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0 kilómetro 2022 Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¡Qué delicia el dulce de leche Trébol! Para endulzar la merienda o para complementar tus más deliciosas recetas de un rico postre, en tu heladera no puede faltar el dulce de leche Trébol. Para disfrutarlo en cualquier momento, encontrarlos en nuestros 20 salones o en los mejores puntos de venta. Dulce de leche Trébol, con la garantía de la cooperativa Chartizer Lactos Trébol, nutre tus emociones. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera este viernes. DJ Teo en vivo, 18:30 horas, la noche del chef, sorteos recargados, promos de cerveza. Sábado, show en vivo de Venegas Band desde las 21:30 horas, sorteos recargados, promos de cervezas, sangría y Fernet 2x1. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, Bruselas, casi San Martín. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya y recibí tus pedidos en tan solo minutos de la puerta de tu casa. Ahora podéis hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias solo por Pedidos Ya, tu gol al instante. Cada madre es distinta y para cada una de ellas tenemos los mejores productos en Electrovan. Ingresa a www.electrovan.com.py y entérate de las promociones que tenemos. Además, pagando con tus tarjetas de crédito de nuestros aliados, pagas hasta en 12 cuotas sin intereses. Para más información escribinos al WhatsApp 0982 60 20 20. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Casa Rosada remata este domingo en Casa Central y en las sucursales Feria de Venta a insuperables precios. Este domingo, gran remate en Casa Central y Feria de Venta en todas sus sucursales. Casa Rosada, teléfono 0981 129 900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Para los que nunca fallan, para los incondicionales que nos cuidan como tesoro sin saber que el tesoro son ellos, Farmacia Catedral presenta cofres que miman a mamá y papá. 5 cofres diferentes: cofre todoterreno, cofre diversión, cofre relax, cofre familiar, cofre hogar. Cada compra de 30.000 guaraníes accedes a cupón y adquiriendo productos de las marcas participantes generas doble cupón para ser uno de los 30 afortunados. Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Exclusiva. Una información muy importante. Tiene que ver, con un jugador y tiene que ver con la selección paraguaya. Wilson, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Bruno, ¿qué tal? El saludo para todos. Si pregunto en qué puesto la selección paraguaya está más necesitada, digamos, o en qué puesto escaseamos más. Yo te iba a decir el arquero y el 9, esperando por la recuperación de Robert Morales, ¿verdad? Pero el arquero y el 9 urgente. Sí, porque Anthony Silva ya está de salida, tiene 38 años. Y ¿cuánto debatimos acá? ¿Quién puede ser, verdad? Porque no aparece Wilson. Gatito está lesionado. No, ya está grande también. Y también tiene sus años. Y bueno, viene por ahí entonces. La selección paraguaya está preocupada, o el cuerpo técnico está preocupado por el futuro en cuanto al arquero. Entonces empezaron a recabar información, empezaron a recibir información, y en esa misma tesitura que están andando todos los técnicos que vienen pasando por la selección nacional, de buscar extranjeros que tengan parientes paraguayos para nacionalizarlos. Vamos tirando pistas entonces. Estamos hablando de un arquero, estamos hablando de un extranjero que se puede nacionalizar, y estamos hablando de una comunicación que ya se dio. Es decir, Guillermo Barros Esqueloto, director técnico de la selección nacional, levantó el teléfono tras las informaciones que averiguó, que recogió, y habló con este portero. Le preguntó si le interesaba defender la selección nacional, y él no respondió todavía. Dijo que lo va a analizar. En su momento ya se habló de este portero, y si no estoy equivocado,
creo que ya jugó en las selecciones menores de su selección, de su país. De origen. De su país de origen, sí. Y es la noticia entonces. Guillermo Barros Esqueloto habló con Walter Daniel Benítez, arquero argentino, actualmente en el Niza de Francia. 29 años para él. Categoría 93, mi categoría. Y le preguntó si le gustaría jugar en la selección nacional. Esta información la pudimos corroborar a través de un ex compañero suyo con quien tuvo esta conversación y a quien le reconoció que sí. Guillermo Barros Esqueloto lo llamó, le dijo que lo quería tener en el próximo proceso del albirroja y le dejó tirando ahí, o le dejó picando la pelota. Depende de vos, ¿te querés nacionalizar? ¿Te vamos a tener en cuenta? Y el jugador respondió, lo voy a analizar. Walter Benítez, que empezó su carrera deportiva en Quilmes en el 2012 y a partir del 2016 pasó al fútbol europeo en el Niza, donde juega regularmente hasta ahora. Y ampliando, porque también averiguábamos después de la información que daba Wilson y que estábamos cotejando con una muy buena fuente, y ya se están revisando los papeles. El abuelo es paraguayo, más allá del tema de la aceptación o no del arquero, se están viendo los papeles todo en forma legal, como decía el llamado asistió, y hoy por hoy es el arquero con más vallas invictas de la Liga 1, de la Liga de Francia. Mantuvo en 14 partidos su arco invicto. Walter Benítez, ese dato es importante. Arquero de la Liga de Francia, sí, es el mayor. Mirá, un dato que habla un poco de la jerarquía del arquero, ¿verdad? De su equipo, ordenamiento defensivo, todo, pero es el arquero con mayor cantidad de vallas invictas, o sea, mayor cantidad de partidos que terminó su valla invicta dentro de lo que es la Liga de Francia, que está terminando ahora, en 14 oportunidades. Es el máximo. Y también a eso hay que agregarle que estaba postulado para ser premiado quizás como el mejor arquero de la liga esta temporada en Francia. Otro dato, Twitty, estás cargando todo esto. Bueno, en concreto entonces, Wilson, este anticipo que estamos haciendo, repetir la información en concreto, por favor. Guillermo Barros Esqueloto, técnico de la selección nacional, se comunicó con Walter Benítez, arquero argentino con raíces paraguayas, actualmente en el Niza de Francia, a preguntarle si quería jugar por la selección nacional, si se quería nacionalizar, y el jugador, el portero de 29 años, lo está analizando. Cuando hablas de raíces, ¿tenés conocimiento de qué lado vienen las raíces? Yo no tenía, pero Federico pudo averiguar que el abuelo... A mí me dijeron el abuelo paraguayo, no me dijeron paterno, materno. Nació en una localidad del interior de la provincia del Chaco, aquí cerca. ¿Y cómo se llama? Gustavo Benítez. San Martín. Walter, sí, no ni resistencia, Walter Benítez. Benítez es paraguayo y Telu. Walter Benítez es el presidente luqueño. Claro, Walter Gustavo. Walter Gustavo Benítez. Sí. No, el arquero es Walter Benítez. Walter Benítez. Juega en el Nimes de Francia. Niza de Francia. 1,93 metros. En el Niza no estuvo Balotelli. Claro. Sí. Sí, de hecho, él contó que forjó una amistad con Mario. Balotelli es el amigo de los latinos. Vi también que hay muy buena onda con Tevez. Con el Kun. Y David hizo Twitch con Tevez hizo Twitch con Kun y con Tevez. Tevez dijo, con todo lo quilombo que tiene en la boca, llévenlo a este y van a tener un quilombo por día. Bueno, entonces, señores, esta es la noticia. Ya la selección paraguaya da un paso para buscar la renovación y va por el arquero. Repetimos nombre, club, cuántos años. Opina su suplente, ahí te doy otro detalle. Opina su suplente. O estuvo Opina ahí, ¿verdad? Estuvo Opina hace poco ahí. En el colombiano, en el Niza, sí. Estoy viendo que tiene 1,93 m y para hacer una comparación, Anthony Silva tiene 1,90 m y Gatito Fernández tiene 1,91 m, o sea, es más alto que los dos arqueros. Otro dato, Twitty, por favor, con foto. 1,93 m. Cada vez vamos sumando más. Está para ser elegido como el mejor arquero de la Liga Francesa de Fútbol. El dato que tiraba Fabio. Walter Benítez. Sí, paraguayito.
Sí, mira, le parece a Robert Roja. Este lado. Hago la siguiente pregunta, bájame, ya está. Ya tiramos, señores, vamos, en honor a Wilson. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, después de esta fanfarria al compañero. No sé si en otro lugar, muñeco, te van a... Ariel, ¿vos estás de acuerdo? Y no estamos nosotros para hacernos del... No, pero, últimamente del hacer chauvinismo, porque no. Y va a ir en deporte. Más en deporte. Esperamos, vamos, 10 audio WhatsApp. Funcionan los audio WhatsApp. 10 audio WhatsApp. 0972730730. No, pero esperan un rato, Ariel. Vamos a hacer un poco más... vamos a hacer un poco más... quiero usar la palabra, no quiero pues ser agresivo contigo. Vamos a hacer un poco más... No es meticuloso, riguroso en la vos no tirás como si fuera que todo un tema de la U, que venga nomás ya que tiene trayectoria. Que venga nomás ya. Por eso pasamos todos los datos. Y vos decís, nosotros no estamos, ahora ves. No. Como diciendo que venga nomás ya que va. Vamos a Ariel, discúlpame, yo no respeto lo que vos acabás de decir. Está bien, perfecto. ¿Cómo decir? Ya no está tirando demasiado al suelo, hermano. No, tampoco es que va a agarrar, nacionalizar y traer cualquier jugador. Se nota que es buen jugador, no, por todos los datos. No, tiene condiciones, pero te digo nomás, viste que antes, y yo, por ejemplo, asumía cierta postura muy nacionalista y bueno, pero la realidad hace que yo me vaya rindiendo. Pero vos recién dijiste, no estamos nosotros en condiciones, como diciendo que alguien que se sienta para comer algo y tiene tanta hambre que no estamos para decir tráeme, está claro que no es cualquiera, aunque sea un guisito popó medio barete poná, tráeme nomás cualquier huevo. Está claro, Bruno, que no es cualquiera, y segundo, es un puesto en el que necesitamos, y Federico recién pintó la realidad. Y yo te puedo asegurar en tu audio, cuando había mucha resistencia, yo me incluyo también a veces, por mí me gustaba que mi selección... Y la edad de este muchacho interesantísima. Recién, y para el puesto esto vaya joven. Entonces, yo te puedo asegurar que muchos de los que a lo mejor decían, no, ya otra vez analizar, curepa, que esto o lo otro, seguramente ya se rindieron también porque nos percatamos y lastimosamente las circunstancias y la realidad nos marcan que necesitamos y que no estamos para desperdiciar jugadores que tengan la intención de venir a potenciar otra vez. Su abuelo fue paraguayo. Por eso. Y es paraguayo. Imagínense usted la situación que estamos viviendo. Los mejores arqueros del fútbol paraguayo son todos extranjeros. No tenemos arqueros que yo la otra vez, ustedes se rieron todos acá cuando yo dije, no le podemos nacionalizar a Jan. No le podemos nacionalizar a Claudio Aquino. No, nadie se rió. No, aquí no. Cuando dije Jan, usted... No. Lo de Jan iba, bueno. Vamos a los opiniones de Federico ahora. ¿Están o no están de acuerdo con lo de Walter Benítez? Yo estoy de acuerdo, sí. Acá estoy haciendo un ejercicio mental y lo hacemos público con los compañeros, siempre en diferentes ediciones, hablando de quién va a ser el arquero que tome la posta, ¿verdad? Y si este arquero quiere, está perfecto. Acá estoy mirando, por ejemplo, informaciones de diferentes tiempos. Él, por ejemplo, está en el Niza del 2016. O sea, hasta hace mucho. En el 2020 le ofrecieron pasaporte de Francia. Se ilusionó, pero después dijo a la prensa francesa, está Loris ahí, no tengo mucho que hacer. Lloris. Lloris. Sí. Ahora dice lo último. Miércoles, lo que estaba leyendo Fabio. Miércoles 4 de mayo. Sí. Lionel Messi quedó afuera de las nominaciones a Mejor Jugador del Año de Francia. Y habla que quedaron afuera, Messi y compañía, Messi y Pochettino, por ejemplo. Y sí fueron nominados Walter Benítez y Sampaoli. Como mejor cada uno en su ramo, ¿verdad? Claro. El 15 de mayo va a ser la gala del fútbol francés. El Esquimle buscará ser el mejor arquero de la temporada y superar a Donnarumma, Alban Lafont de Nantes, Paul López de Marsella y Marcel de Estrasburgo. O sea, él está en la terna con Donnarumma, Lafont, Paul López y Marcel. ¿Y cuándo va a responder? No, tráiganle a este arquero, tráiganle urgente. Walter Benítez, vení hermano. Benítez, vení. Bruno, tiene, por ejemplo, él fue el inicio de la liga pasada en Francia de 2021, sí.
Claro, la que va a terminar ahora. Él fue el arquero con mejor invicto de las ligas europeas, de las 5 más importantes. Arrancó creo con un invicto de 6 partidos. Y por eso ahora tiene 14. Y bueno, ¿qué falta? Averiguan ambos, Federico. ¿Cuándo ¿Cuándo va a venir? Yo lo que sé es que los papeles se están viendo ya. Quiere decir que si los papeles se están viendo, hay un acercamiento, ¿verdad? Sí. Los papeles arriba de la mesa me puso la persona que te mostré el Claudio Aquino, por ejemplo, ¿cuánto falta para que Claudio Aquino pueda ser convocable? Un año más, pues. Junio del año que viene, ya no está lejos. Claudio Aquino también tiene que estar en la selección paraguaya. Hoy le digo a Guillermo Barros Esqueloto y a Gustavo Barros Esqueloto, no hay un jugador como Claudio Aquino en la selección, ahora mismo. Si mantiene este nivel, Claudio Aquino, y que tráiganle a este Walter Benítez, no sé, ofrézcanle, no sé, ¿qué le pueden ofrecer? Chun se está riendo, no sé, la cara de Fabio parece estar en un sepelio, yo no sé vamos a ver qué opinan. Vos hacer un sondeo, viste que vos planteás casi siempre ahora este tema y traes al debate cuando va a haber un nacionalizado o hay una intención de nacionalizar a alguien. Y siempre había una parte importante de resistencia. Vos por ejemplo, estabas muy reticente. Yo te puedo asegurar, gustáis para que entiendan mejor la gente. Yo te puedo asegurar que si vos abrís eso y hacer participar a 10 oyentes a través del audio WhatsApp, te puedo asegurar que gran parte ya no va a tener esa resistencia. Pero espera, con estos números y de cómo estamos hablando de las cosas que él hace, últimamente no había este calibre, discúlpame. Es de los nuestros, Bruno, sangre guaraní, es de los nuestros. O sea, ¿vos estás de acuerdo, Fabio? Yo estoy demasiado de acuerdo, no tenemos arqueros, te estoy diciendo. Que venga, ¿cuándo querés que venga? Que venga inmediatamente, convencelo, Guillermo, tenés 7 partidos amistosos, que dijiste vos, ya está confirmado México, está confirmado Corea del Sur, ahí ponerlo y probemos ya nuevo arquero. Bueno, Fabio está de acuerdo también, Federico está de acuerdo, Ariel está de acuerdo, dice, no estamos en condiciones de... Dani, ¿cuál es tu opinión? Y vamos a ir a los audios WhatsApp. Sí, yo creo que esto de Guillermo habrá consultado con el plantel, porque él es mucho de hablar, por ejemplo, con los Gustavo Gómez y compañía, pero yo creo que esta elección también tiene que ver que en el fútbol local no hay nada. Y cuando hablo de no hay nada, no hablo de materia prima, hablo de una voluntad de los propios dirigentes. Ya Fabio citaba, los 4 equipos más importantes del país tienen a un arquero brasileño, a un arquero uruguayo, a otro arquero uruguayo y un arquero colombiano. Hablo de Jan, Gastón Olveira, Martín Silva y Davis Vázquez. Por ejemplo, fíjate también en el tema de la voluntad de los profesionales cuando recién hablábamos del ambiente, de aspiración, más allá de lo de Kili Rojas u otros. ¿De quién, por ejemplo, se hablaba como un arquero más o menos de proyección para la selección a mediano o largo plazo? Miguel Martínez. ¿Qué se hizo de Miguel Martínez? Es el tercer arquero de Cerro. Está inactivo. Practica todo lo que quiere. Por ejemplo, no yo me hubiera imaginado a un Guillermo Barros Esqueloto diciéndole a Miguel, conseguiste un club. Salí. Andá a tener minutos, porque vos tenés condiciones. Estoy imaginándome una proyección. Y dice, no, capaz no me deja Cerro. Yo estoy acá cómodo como tercer arquero de Jan y de Popi, que tiene 40 años. O sea, yo creo que todo está concatenado y el cuerpo técnico se juega esto porque dice, acá a nivel local... Acá, mira, primer mensaje dice ya, decirle a tu compañero si no quiere que usemos la blanca y celeste también, dice. Epa. No, pero eso siempre va a ser... Espera. Una vergüenza, dice otro. Vamos a Argentina nomás ya, entonces. Le estamos explicando a la gente. Espera, le estamos explicando a la gente, Bruno, que es paraguayo. Que venga Benítez volando, dice don Pedrito García, maestro del periodismo deportivo. El que sabe. Vamos, Edgar, y vamos un poco a la compulsa popular. Hay gente en el Twitter que dice, ¿cómo con 28 años? No era que había renovaciones. Realmente hay para todo en esta fauna, ¿verdad? En esta fauna. Claro, sí. Es que esta nota es de AS, pero AS la versión argentina, ¿verdad? Que habla del auge de los arqueros argentinos. A falta de otro puesto que antes, ahora Argentina con el auge. Y
está la efectividad de atajadas. Esta nota es finales de abril, hace poco. Efectividad de atajadas, temporada 2021-22. Que tiene mejor ratio que el propio Dibu. Walter Benítez, 79%. Esteban Andrada, 76%. ¿Y qué pasa si Argentina le mira? Emiliano Martínez, 73%. No está. No estamos levantando la perdida nosotros. Franco Armani, 73%. Que ayer, después de su votación, muchos levantaron porque le querían ubicar para Rulli en vez de Armani. Argentina está con Dibu, Andrada, y muchos querían Rulli. Hablo de la prensa, ¿verdad? Y ayer Armani en el primer tiempo atajó como atajaba antes. No, y Rulli se mandó sí, contra el Liverpool. Bueno. Está Emiliano Martínez, 73, o sea, supera Benítez en efectividad de atajadas. A Emiliano Martínez, al Dibu Martínez, Franco Armani, Jerónimo Rulli. Después trae que atajó la otra un montón. Jeremías Ledesma, en el fútbol español atajó una cantidad, pero una enormidad. Y Juan Musso, que son arqueros de toda exportación, ¿verdad? Así como Brasil tuvo su camada de grandes arqueros en su momento, que lo sigue teniendo en grandes clubes, Argentina va a sacarlo y está bien valorado. Walter Benítez, nacido en el Chaco, argentino, ciudad de San Martín, con abuelo paraguayo, y se está viendo la posibilidad de nacionalizarlo para contar con el arquero para el próximo proyecto 2016. 6 años ya ininterrumpidos en el Niza de Francia. Bueno, vamos a ver qué opina la gente sobre esto que lanzamos, señores, como, bueno, primicia, no sé, anticipo, investigación del compañero Wilson, corroboró Federico con una alta fuente inclusive. Señores, Walter Benítez, arquero del Niza, del fútbol de Francia, llamado por Guillermo Barros Esqueloto para que venga a jugar por la selección paraguaya. Le dijo que iba a pensar, y es más, ya ahora me están diciendo que las documentaciones están en proceso, y si las documentaciones están en forma, va a ser arquero de la selección paraguaya de fútbol. Repito, adelanto, Walter Benítez, 1,93 m, jugador del Niza del fútbol de Francia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Inverfin te regala tiempo para compartir en familia. Con tus compras de mayo participas de sorteos de combos de tecnología, electrodomésticos, deporte, belleza y mucho más. Regalando a mamá tiempo para lo que más desea. Comprando productos Fama, Beko, Woodweather y Taiga, generas doble cupón. Primer sorteo el próximo 16 de mayo. Apúrate para participar. Conoce más en www.inverfin.com.py. Seguinos en @Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Te enviaron un giro desde cualquier parte del mundo. Cóbralo de la manera más rápida y segura. Y en una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, Facebook, Grupo NSA, Instagram y Twitter, @NSAPY, WhatsApp más 595-21-289-1000. 50% de descuento por todo mayo. En IDESA, accede a 50% de descuento en intereses pagando desde 2 cuotas. Aprovecha y disfruta esta gran oportunidad. Entérate más y escribinos al WhatsApp 0972-413-100 o ingresa a www.idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Nos primeren. Ojalá que ya esto se cierre rápido, porque Argentina, mira, con tal de... vamos con los audios WhatsApp. ¿Qué dice la gente sobre la nacionalización, el proceso de traer a un nuevo arquero argentino cuyo abuelo es paraguayo? Walter Benítez del Niza de Francia. Bruno, bueno, uno mañana me da colectivo de Yoko, me da y porque mañana quiero cuidar que ya la pelota ahí. Bárbaro. Hola Bruno, ¿qué tal? La saluda de San Paulo. Bruno, cualquiera es mejor que ese Jan de Cerro Porteño, Bruno. No, ese tipo no es jugador de selección. Pero ya no está, muchachos. Ya no puede jugar por la selección paraguaya, le falta años para Claudio Aquino, junio del próximo año. No, yo dije nomás en un momento dado si no le podíamos buscar, en un momento de desesperación yo dije eso. Más audio WhatsApp, 0972730730. Espectacular, todo lo que sume, Bruno, todo lo que sume, no hay que tener ese falso nacionalismo, si la mayoría de los paraguayos que salieron es por necesidad económica, ¿verdad? Sí, que no van a tener oportunidad sus hijos. Sí, señor.
doble firma le pongo a este comentario del señor. Bruno, preguntar a los muchachos de la mesa, ¿quiénes son los nacionalizados, los argentinos nacionalizados paraguayos, quienes han marcado la diferencia acá en el fútbol paraguayo o en la selección? Naiporio, y van a traer uno más ahora. Naipori, ¿qué tu uva? A ver, ¿quieren responder ustedes? A ustedes le está desafiando el oyente. No, pero yo creo que allí sí, es lo que un poco desarrolló Ariel, la vara bajó. Por eso yo colocaba el tema de... Hubo una época donde teníamos arqueros paraguayos acá en el plano local. Yo puse el ejemplo de Miguel Martínez. O sea, el que tenía supuestamente pata es el tercer arquero. Los mejores arqueros teníamos de la época de Chilavera hasta Villar, tuvimos arqueros que ni hacía falta pensar, porque vos tenías, en la época de Chilavera tenía como suplente Danilo Aceval, Rubén Ruiz Díaz, que era un arquerazo en México. Después en el Villar tenés Tabarelli, Delis Gómez, y después Villar, aparece Barreto y ahí ya comenzamos con los cambios y no tuvimos más. En cuanto el que no tuvo ese tema de la continuidad tiene mucho que ver su enfermedad y el tema de la rodilla, Gatito. Claro, pero este arquero tiene una trayectoria ganada. Yo creo que tiene más que ver nuestra realidad para que Guillermo haya mirado hacia afuera. Pero aparte no es un arquero que está en México, un arquero que está en Francia, o sea, tiene una realidad muy importante dentro de su carrera, llegando a los 30 años, hace 4 años que está, o sea, de joven ya se fue al Niza de Francia, y tiene una realidad, está en un presente muy importante, cualquiera lo querría. Ahora estoy viendo ya rebotes de lo que es la información que se acaba de lanzar, y en Argentina están... Que nosotros lanzamos, Federico. Claro, sí. En la Argentina ya se hacen eco. Claro, el famoso más reciente, ya están apareciendo. Acá, por ejemplo, y sí, ya hay, a ver... Que no ocurra lo de Martínez. Sí. El chico de River, que eligió Paraguay, sabiendo que en Argentina estaba muy difícil. Bruno, ¿qué me pasó del arquero de Godoy Cruz? Espínola, ese era bueno también. Un tiempo se hablaba de él, pero después parece que se perdió en el mapa, no sé qué pasó, no sé si no juega más. Buenas tardes, Bruno, buenas tardes, audiencia de ABC. Milciades desde Buenos Aires te saluda, así que... ¿Y por qué no? Si no hay jugadores, Bruno, olvídate, hay que traer jugadores. Yo tengo hijos argentinos, así que ojalá que algún día tengan la oportunidad de jugar y por qué no, me encantaría que jueguen con la selección. Bruno, yo creo que el enfoque no debería ser traer gente... Sale bajo tu audio, discúlpame, señor. Prácticamente a la fuerza. Qué duro que es, Bruno, si se nacionaliza. Ahí va a bajar un 20 a 30 millones de dólares o euros su cotización para la venta, al ser paraguayo. Bruno, hace 20 años más o menos ya empezó la migración paraguaya a España. No hay pico ni un 9, ni un número 10. Arquero, Gima, Claudio Aquino, me alañan de posibles nacionalizados. No hay arquero que valga, mi amigo, si es que no hay jugadores en la cancha ya, es mi opinión. Tengo 31 años y tuve la suerte de vivir los tiempos de los mundiales. Y por la realidad ahora de la selección, yo estoy como para venderle a mi abuela con la solamente posibilidad de llegar al mundial. Y si es con este arquero argentino tenemos más posibilidades, porque es cierto, no tenemos arquero, que venga nomás. Y viene esa gente que le está criticando de que tenemos que convertir en Argentina nomás ya, si con este arquero no va bien, le van a levantar ídolo también a este. Pácera envía audio dedicado a Ariel, dice, voy a pasar, no sé qué me atendió muy bien en cancha Olimpia Pácera el martes, Yo creo que es un gran arquero, Bruno. Walter Benítez, aguante la banda Argenguay, loco, Argenguay. ¿Ese Pácera? ¿Ayer conmigo? Eso. Y el mensaje para vos, dice, dedicado a Ariel, dice. Ya, mira moche. Ya Pacerita. Tengo una manga corta el martes. Almeida Grande me dice acá alguien. Yo en la cancha de Olimpia y había un viento, estaba la policía le miraba a ver si no uno lo botes. Anotro amigo se Pácera. Él era uruguayo. No, Almeida un grande, dice. Y él era uruguayo, pues, pero después... sí, el único... él jugó el Mundial del 86, no se fue. Eliminatoria jugó. La eliminatoria 85 y el Mundial lo jugó el Gato. El Gato... y después está... Me olvidé de algo ayer que me decían, sí.
Aldo termina atajando en gran nivel en el Mundial de Alemania, ¿verdad? Alemania. Donde Villar se Justo. lesiona a los 10 minutos y fue figura en los 3 partidos. Atiendan vos este mensaje. Con que Alemania nacionaliza el añandé, dice allá un amigo del WhatsApp y pone una cara así de enfurecido, ¿verdad? Bruno, plantean con el tema de la selección como si fuese que arquero no más falta. Falta jugadores que sientan la camiseta, profesionales, que se han comprometido con la causa nacional, con la camiseta. Eso es lo que nos falta realmente. Y está bien realmente que venga este arquero, pero Benítez. tampoco decir cosas disparatadas, Bruno, como que tenerla en cuenta a Jan y demás cosas. No, vamos, un payaso con ese Jan. Ay, Dios mío, voy a... Dame paz para poder no contestar, porque ya me retaron la otra vez por el tema de mi anteojo de... Sí, estuviste muy fuerte. Es que me puso nervioso ese tipo ahora. Ah, Y yo soy muy caliente, muy calentón, muy leche hervida. Entonces voy a 10 segundos, voy a contar hasta 10, estoy contando hasta 10 para volver otra vez. Prometí ya que no voy a contestarle a la gente del WhatsApp que me habla sobre mi anteojo. Tengo un problema de vista, de la luz acá, de la iluminación. No voy a hacer más eso. Ahora, 2 cosas. La segunda, vuelvo a repetir, lo de Jam, yo dije, en un momento en el que la selección, ¿se acuerdan que estábamos con la calculadora, que esto, que después ya nos eliminamos y hablamos renovación, hablamos de... acá Luis Petengil tiró inclusive como disparador, dijo nuestro arquero, cuando yo era presidente ya era arquero, Anthony Silva tiene 40 años y el propio Anthony salió a responder, le dijo no, creo que tengo 39. Y yo en un momento dije, hasta Jan yo soy capaz de traerlo, nacionalizarlo, ¿verdad? Pero es una forma de decir, no se puede, él es brasileño y no cumple con los requisitos, tiene que estar todavía, no sé, 4 años más o 3 años más. Lo de Claudio Aquino sí me reafirmo. Opinión personal mía, de Bruno Pon, no de los compañeros, que en junio del próximo año, si cumple ya con los requisitos, con los años que está él acá, yo creo que después tiene que ser convocado a la selección o tendría que tener una oportunidad, porque es un jugador diferente. Y lo de Walter Benítez, yo mi opinión, que venga, pero ya, si le pueden enviar un avión privado con bocaditos y no sé qué, tráiganlo al arquero y empecemos a la renovación. Y también concuerdo con el oyente anterior que dijo que no es solamente en el arco nuestro problema. Tenemos buenos jugadores, pero también tema de actitud, tema de trabajo, empezamos un nuevo proceso. Bueno, entonces, cerrando los ojos con tranquilidad, paz y amor, vuelvo a repetir lo de Jam, porque no me hagan la gran chun que ponen ahora en Twitter, Bruno Pon pide por Jan en la selección. No me hagan eso, muchachos. Por favor, les pido. Dije como una, no sé, acto de desesperación de decir qué es lo que nos pasa cuando habíamos analizado la falta de arquero que estamos teniendo hace mucho tiempo. Nos acordamos, por ejemplo, de Jacinto Rodríguez, formador de grandes arqueros, Bataglia, Sandoval. El último quizá haya sido Cipriano Leguizamón. Bueno, se aclaró, ¿verdad? Claro. Ahora ya hablo No, quiero decir una cosa nomás que vienen aportando los oyentes que no solo los titulares, sino que los suplentes. Por ejemplo, el suplente de Libertad es Don, que tiene ¿cuánto? 40 mínimo. Sí. El suplente de Jan Muñoz, Popi, y el suplente de Olveira y Aguilar. Hablo de los 3 equipos más pretenciosos. Y si le querés sumar... Hasta los suplentes están, hermano. Y vos sabés que dijo también el cuerpo técnico por lo de Aguilar, y dijeron, ¿cuántos años tiene? Tanto. Sí. ¿Y cuántos partidos en la selección? 5. Por eso te digo, es más por lo que ocurre acá adentro y después vieron. Deseo que de onda querer traer a alguien, no. En el arco estamos fritos. Y si no hubiera aparecido Robert Morales, que lamentablemente se lesionó con Enciso, pero la va a empezar la también, eliminatoria, va a empezar con nosotros, Robert Morales va a empezar la eliminatoria. Claro, pero está en un próximo año. Está en un momento donde ya... Sí, lo que eran 7 amistosos para él. Sí. Eliminatorias del 73 jugó Almeida, dice Gerardo Figueiredo. Muchas gracias. Seguimos con los audios. Eliminatoria del 85, él juega contra
Bolivia en Santa Cruz, Brasil en Asunción, Brasil en Río y Bolivia en Paraguay. No clasificamos y el repechaje sí aparece el gato, los partidos contra Colombia y Chile. Pero Almeida también jugó como titular en aquella eliminatoria y jugó en la de Chile, donde le hace el famoso gol el Pato Yáñez para España 82. No se fue. No se quedó fue. fuera. Fueron el Gato, Julián Coronel y creo que Bataglia fue el tercer. Bataglia fue el tercer arquero en ese Mundial 86. ¿Tenés poco espacio en tu smartphone? ¿Tenés la pantalla rota? Quédate tranquilo porque llegó la Feria Tigo. Aprovecha todo mayo para llevar tu nuevo smartphone financiado sin intereses hasta en 24 cuotas con cualquiera de los planes Tigo o hasta en 15 cuotas con tu banco favorito. Nunca olvides que tener todo contigo te conviene muchísimo más. Cumplir el sueño de tu próximo 0 kilómetro ahora es más fácil con Visión Banco. Vos elegís la marca, pagás al contado a la concesionaria y podés retirar ya tu 0 kilómetro con un préstamo vehicular de Visión Banco. Además, tu primera cuota pagás recién a los 90 días y te financiamos hasta 60 meses de plazo. Para más información, llámanos al 021-414-3050. Visión Banco, más digitales, más humanos. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Porque mamá se merece lo mejor y mucho más. Vuelve la increíble promoción de Atalaya S.A. de Seguros, que te ofrece con la entrega de tu póliza nueva de auto, incendio, multirriesgo hogar, el mejor obsequio para mamá. Apúrate y asegura a la mamá una sonrisa inolvidable. No te quedes sin el obsequio para mamá. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Llama al 4928-1112 o visita www.atalayaseguros.com.py. ¿Estás buscando mejorar todo lo que hay a tu alrededor? Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Libreta de almacén, por favor, prepara todo lo que se viene. Calendario, fecha número 15 ya o 14. Del campeonato paraguayo. Está difícil ya, 14, fecha 14, arranca hoy. No, quería decir más que el representante de nuestro arquero. ¿Quién es? Era Ramiola. Mino Rayola. Exactamente. A las puchas. Representante de Walter Benítez. Jalan Berati, Ibrahim Abipogua y el arquero argentino Walter Benítez. La noticia la trae cuando aparecía el tema. Claro, y es que se confirmó su fallecimiento. Exactamente. Bueno, audio WhatsApp, prepara la libreta, programación del campeonato. En relación, Bruno, por eso yo citaba lo del chico de River, lo de Martínez. Entró bien porque él, siendo mucho más joven que Benítez, dijo, yo quiero jugar por la selección paraguaya. El dilema sería si es que, a lo que informaba Wilson, dice, espéreme, que demasiado, a lo que decía Ariel, estamos tan mal que, no, vos sos segundo o tercer plato, espérame. Yo voy a ver si Argentina realmente no me lleva como tercer arquero. Allí ver un poco, pero yo creo que en el tema de los Barros, hablo a lo que es la percepción de la opinión pública, que no es algo de despreciar cuando se trata de una selección. Pero el cuerpo técnico, ya te digo, ellos están recontra jugados, porque acá no hay, o ellos entienden que acá no hay absolutamente nada. Qué fuerte. Ayer La vez pasada le trajimos al muchacho que está ese en Portugal, parece estar. Y ya estábamos eliminados y le metimos a Anthony Silva, porque ya no se le dio oportunidad para que tenga ya roce, qué bárbaro. Y ahora le queremos nacionalizar un culepi de tabla. Al gran pueblo argentino, salud. Grande más allá por ahí, Bruno. Bruno, pico será na penemos ahí te doy posibilidad de que bujaré guaireña asquero mía. Ni tú no hasai na pico llega me otro pepe pagamos. Baja na ñamo ganai ñandera pisa ape guape.
Puerquesa la belleza. Pero caray, si en onda iba Roque, el otro hermano querido, dijimos a que se la convocar a la selección, digo, no, estamos medio confundidos, disculpame señor, con todo respeto, voy a contar hasta 10, ya me dijeron, controlate, a nivel, no vaya a ser más Bruno. Bueno, 12-8, gracias. En Petrosur, carga nafta activa 92, Forza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Tres Leones presenta su nueva etiqueta dorada, un lujoso blend con 12 años de añejo en delicadas barricas de roble y además Tres Leones etiqueta negra, reserva extra especial. La mejor caña del mundo tiene el honor de ser paraguaya. Tres Leones, rey de cañas. Conoce las mejores recetas para tus tragos en nuestra web www.tresleones.com.py. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar de un reconfortante matecito. Manzanilla y anís, cuña guapo siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Bueno, tema muy caliente, tema muy vidrioso, muy delicado. A las 2 de la tarde van a estar Guillermo Domaniski, Roberto Sosa, van a estar Garo, lo veo también a Garo Romero, todos los compañeros. Esto que está pasando en el SEC, hay orden de captura ya contra la directora del SEC. Sí. Y bueno, yo no quiero comentar porque quiero dejar esto para los compañeros de prensa, pero es un tema muy vidrioso, muy fuerte. Muy fuerte. Hablan de una violación contra una criatura de muchachos más grandes de la misma escuela. Primero meses de acoso y después la violación, no, terrible, para todos, ¿verdad? Después el otro tema importante político es lo que dijo Marito, que le daba la bienvenida a la arena política a Luis Petengil. Le doy la bienvenida a la arena política a Luis Petengil. Me contó Mabel saliendo. Sí. Y lo dijo a ¿Y qué pasa con Velázquez? 10:30 de la mañana. No, Velázquez dice que debe ser para otra cosa. Está un poco nervioso, ¿verdad? Pero hasta puede ser hasta su jefe de campaña, dijo. No, si es que le va bien en la interna. Claro, si es que le va bien en la interna. La interna. Pero es como que dijo que Marito me dice que ese lugar es mío. Que Petengil no va a ser por la corriente pero le dio la bienvenida y yo no sé si no corre la otra. Pero darle bienvenida a un competidor no medio raro va a ser. No, por eso. Aparte, Marito tiene una raíz con Petengil muy grande. Claro. Y hay veces que uno lamenta. Por si se lesiona, ¿verdad? Que dice yo lo que yo lo que decía, hay veces que uno lamenta el tema de ciertos privilegios con la mayoría de la edad. Sí, realmente. Vamos con los de WhatsApp, por favor. Bruno, muchachos ahí en la mesa, realmente tenemos que olvidarnos del falso nacionalismo y ser prácticos. Todo lo que sume aporta, y cuando estemos de vuelta en el Mundial vamos a estar todos contentos, no importa si nuestro arquero es argentino y su abuelo era paraguayo, no importa eso. Hola Bruno, ¿qué tal los muchachos? ¿Cómo están? Bruno, acá hay muchos jugadores que se pueden llevar. La puta que salgan por otro barrio que el otro que se vayan a ver los partidos de Guaireña. Ese arquero de Guaireña es cierto, tenemos acá, vamos a hacer una sucursal de la selección argentina, pero ahora vamos a ponernos todo la albiceleste nomás ya, viejo. Qué puta, esto pura pícera. Van a traer todo su iracuera acá. Esto es negocio, esto es, van a negociar con sus empresarios, llevarle a mi jugador, su jugador se vende tanto por ciento para... gracias al oyente. Acaba de morir el representante. El muchacho ya habla tanto sin saber. Dice que este jugador van a hablar con su representante. Primero que murió el representante. Si uno quiere el representante de Haaland, no lo voy a hablar con la PP acá con algún intermediario para venderlo después a... No, ya está en Francia, ¿verdad? Dame tu paciencia, bueno, dame 2 y tu paciencia. 10 segundos, contate 10. Un chico joven. El señor, bueno, todo bien, pero este chico está hablando de esa... que esto es un conglomerado para llamar a su representante y venderlo a un tipo que está por ser electo el mejor arquero de la Liga 1 de Francia. No tiene sentido.
Jorge López, jefe de medios de Inverfin. Jorge, un gusto de saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Bruno? Un saludo al panel, a la audiencia. Buenas tardes. Y sí, estamos acá para hablar acerca de nuestras promos del Día de la Madre y luego también del Día del Padre, ¿verdad? Sí, no, acá tenemos un combo, un cóctel explosivo donde tenemos que prepararnos con todo. ¿Qué tiene Inverfin para mamá y qué tiene Inverfin para papá? Bueno, principalmente lo que nosotros queremos regalar en esta campaña es que las madres, nuestras madres primero, ¿verdad? Acá en mayo y luego en junio nuestros padres tengan más tiempo, ¿verdad? Dicen que el tiempo no se puede comprar, pero desde Inverfin te lo queremos regalar, Bruno. Entonces, con tus compras que hagas en este mayo y en junio, participás del sorteo de combos. Combos de electrodomésticos, combos de productos, para poder así obsequiar ese tiempo valioso que con el producto que vos le compres primero. Por ejemplo, le compras una moto a tu papá o a tu mamá, ¿verdad? Que hasta perdía mucho tiempo en la parada, mucho tiempo en el tráfico, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros queremos es regalarle una moto para que en ese tiempo que vaya más rápido a su trabajo, vaya más rápido donde tenga que irse, y pueda ese tiempo que gastaba antes en la parada o en el tráfico, pueda disfrutarlo de una mejor manera para que tenga una mejor calidad de vida, Bruno. Qué bueno, Jorge, qué bueno. Entonces, ustedes van a estar recontra abiertos el 15 de mayo. Desde ahora la gente puede ir comprando con mucha previsión los regalos para mamá y papá con esta promo espectacular de combos exclusivos para mamá y papá. Así mismo. Con cada 500.000 guaraníes de compra, Bruno, el cliente o el que adquiere uno de nuestros productos accede a un cupón electrónico. No hace falta ni siquiera completar, no hace falta llenar nada y participa automáticamente del sorteo. ¿Esto en todos los locales de Inverfin? Esto es exclusivamente en nuestros más de 100 locales de Inverfin, y también con la salvedad, Bruno, que comprando productos de Fama, de Beko, de Woodweber, de Sky y de Taiga, puede recibir doble cupón cada 500.000 guaraníes de compra. O sea, vos compras por 1 millón, recibís 4 cupones si es Woodweber, Sky o Taiga, o los otros productos es 2 cupones, ¿verdad? Jorge, entonces, ¿celulares tienen? Sí, así mismo. Porque me robaron el celular hace poco tiempo, así que yo me voy a autorregalar como día del papá un celular. Y voy a pasar por, te digo más que local, Inverfin Cacique Lambaré. Así mismo, tenemos celulares, tenemos tablets, notebooks, tenemos relojes, smartwatches, ¿verdad? Para que vos estés así a la tecnología a la vanguardia, ¿verdad? Tenemos los productos así más novedosos, más nuevos, para que vos puedas tipo Chuna que tiene todo, el reloj biométrico. Una máquina del tiempo tiene. Sí, no, tiene dos auriculares. Es que trabaja ya con una empresa multinacional, mi querido Jorge. Todo inalámbrico, ¿verdad? Todo inalámbrico, ¿verdad? Sí, no. Claro. No sabe lo que es el cable este muchacho. Gracias, Jorge. Felicidades y adelante siempre el grupo Inverfin. Gracias por confiar en nosotros también. Por favor, a ustedes, y les invitamos a todos nuestros clientes que pasen por el local Inverfin y nos vemos en el sorteo del primer sorteo que va a ser el 16 de mayo. Muchísimas gracias. Muy amable. Jorge López, jefe de medios del grupo Inverfin, sobre combos exclusivos para mamá y papá que prepara Inverfin. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, Cacique Lambaré, o llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad, ventas al por mayor y menor. Apertura arranca hoy con el partido que van a disputar Nacional Resistencia en el Arsenio Erico desde las 18 horas y posteriormente Ameliano recibe en el Martín Torres, cancha de Trinidense, al 12 de octubre 2015. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. La jornada continúa mañana con los partidos. Tacuarí recibiendo a General Caballero de Mallorquín en los Jardines del Quelí,
Miguelito a las 17 horas y posteriormente mañana sábado Libertad recibe a Olimpia en la Huerta 19:15 en el Clásico Blanco y Negro. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, botifarritas, besitos con y picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos productos Ochi, el gusto es nuestro. Y la jornada del domingo, los partidos a las 17 horas van a enfrentarse Guaireña y Sol de América en el Parque del Guairá y de fondo partido del domingo 19:15. En el Defensores del Chaco, Guaraní recibe a Cerro Porteño. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. En la intermedia, partido que va a arrancar hoy a las 16 horas para dar arranque a la sexta fecha. Independiente va a recibir a Trinidense, 4 de la tarde en Campo Grande. UNASUR te invita a ser parte de la nueva generación líderes con sus carreras en las áreas de salud, medicina, veterinaria, periodismo, informática, hotelerías y turismo, psicología, derecho, deportes. Te esperamos en Cerro Cora, entre Paí Pérez y Avenida Perú. Teléfono 021-232-750, celular 0992-221-685. Hoy por la intermedia en Santaní 18:15, Santaní recibe al Martín Ledesma. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, flanchelas y perfiles en todas las medidas. Hierropar, Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 228-94. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Lea ABC Color, el diario completo. ABC Color le trae todos los días la información que usted necesita. ABC Color, el diario completo. Bueno, y para la gente que pregunta sobre Luqueño, el equipo Auriazul juega el domingo a las 10 de la mañana en El Salvador Morga, en cancha del Sportivo Iteño, 2.800 entradas. Tiene la gente de Luqueño a disposición para poder llegar hasta ese escenario. Ese partido es de riesgo, ¿no? Sí, una cancha difícil, no, siempre fue cancha complicada y sí, también sí. sobre Me parece que va a ser el primer rival visitante que tiene bastante riesgo. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Energy, visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. 13:59, nos vamos muchachos, tenemos que cerrar. Nos vamos con Puma y estamos con el